Bien, amigos del deporte, amigos del fútbol, es como siempre un gusto poder saludarlos y darle la bienvenida a esta jornada de día de domingo, a esta calurosa jornada en la capital correntina, en la capital de la vecina provincia de Corrientes estamos nosotros, y en esta producción integral de Deportes Misiones en la pantalla de Canal 6 estamos comenzando a vivir lo que será definición de la semifinal de la región litoral norte del torneo federal amateur. Estamos instalados en el estadio de Ferroviario, donde hará de local, las veces de local, el rival circunstancial de Guaraní Antonio Franco. Hablamos de Alianza San Jorge, el conjunto correntino que la semana anterior visitó el Clemente Argentino Fernández de Oliveira y cayó 1-0 frente al equipo misionero, que ya está en el terreno, al igual que su rival, haciendo los movimientos precompetitivos. Diferencia de un gol, decía, derrota que fue 2-1, por supuesto. Estamos nosotros, arrancamos de esta manera y le doy la bienvenida a Roberto Morales, que está como es habitual con nosotros para acompañarlos en la transmisión. Roberto, muy pero muy buenas tardes y bienvenido, un gusto una vez más. Gracias, Mauro. Muy buenas tardes, amigos de Canal 6, en esta producción de Deportes Misiones TV. Estamos instalados con la precariedad de estadios como el de Ferroviario, que uno encuentra por doquier en muchas ciudades del interior, pero con, eso sí, una forma de recibirnos, de ayudarnos y de estar atentos toda la dirigencia de Alianza Popular para que todos los periodistas que hemos llegado de Misiones podamos desarrollar la actividad periodística de la mejor manera, con la muy buena voluntad que ha puesto de manifiesto justamente la dirigencia de Alianza San Jorge, es que podemos estar aquí en este estadio del Club Ferroviario, un escenario muy conocido, porque en más de una oportunidad hemos venido, estábamos hoy repasando que hace más de 10 años que venimos a este estadio para acompañar a equipos de la provincia de Misiones, en algún momento con Bartolomé Mitre, en otro con Jorge Gibson Brown, con el propio Guaraní y en los últimos tiempos también con Sporting de Santo Pipó. Una cancha que se presenta realmente en cuanto al pasto, presentado de la mejor manera con esas imágenes que seguramente usted está observando a través de Deportes Misiones TV. Claro, no el verdor de otros tiempos, pero esto tiene una explicación, inclusive ya lo hemos visto en la cancha de Guaraní en el pasado fin de semana cuando Guaraní derrotó sobre la hora a este conjunto de Alianza en el partido de ida. El intenso calor, el sol que quema todo lo que encuentra, justamente no ayuda como para que la cancha luzca en mejores condiciones aún de la que la presenta Ferroviario, que es el responsable de este escenario. Y en esta cancha viene Guaraní a jugarse el penúltimo peldaño, el pasaporte a la semifinal, a la final de la región litoral norte, frente a Fontana, que ayer le sacó un gol de diferencia a Sol de América, o el conjunto formoseño, que será local en la revancha a jugarse el próximo miércoles. Un Guaraní que presenta una sola modificación con respecto al equipo que ganó 2-1 en Villa Sarita. La entrada del capitán de Cristian Barinaga, el autor del gol de la victoria, en el lugar de Alan Almirón. El resto es igual. Y curiosamente, por el lado del conjunto correntino, contrariamente a lo que se especuló en la semana, son los mismos 11 que salieron a jugar en Villa Sarita. ¿Y sabe por qué? Porque aún llegando al límite de amarilla Guillermo Ledesma, el número 2, que fue erróneamente informado como amonestado en el penal que convirtió Eduardo Flores y que dio el empate transitorio a Guaraní en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, presentó toda la documentación. La gente de Alianza San Jorge demostró que el amonestado no había sido justamente Ledesma, le quitaron la tarjeta amarilla y se la dieron a Báez como correspondía, a Carlos Báez, el número 11. Por esta razón, los mismos 11 que salieron a jugar en Posadas el pasado domingo serán los jugadores que harán esta revancha por el lado de Alianza San Jorge Deportivo Popular. Los dos equipos están haciendo la entrada en calor en estos momentos aquí en este estadio y seguramente
van en apenas 5 minutitos a ir hacia el sector de camarines para colocarse la camiseta con la cual van a jugar este partido. Decisivo, definitorio, de aquí surgirá un solo equipo que continuará peleando por el ascenso al torneo Federal A, allá por la bola 19. Así nos hemos presentado y ha comenzado, Roberto, a pintarnos un poquito lo que tendremos en la jornada de hoy como posibilidad. Decía Roberto, podemos esperar desde los nombres un partido similar, porque hay solo un cambio en Guaraní y después no hay modificaciones. Uno imaginaba, Roberto, y sobre todo especulábamos, por eso somos o estamos de este lado y no dentro del campo de juego, mucho menos, ¿no? Pero tampoco en el banco de suplentes, porque imaginábamos que a lo mejor podría pensar en alguna modificación Marzuc para cambiar lo que fue aquel primer partido, que sorprendió un poco. A ver, Guaraní por debajo de su nivel es cierto, pero también le atribuíamos lo que le corresponde a Alianza San Jorge, es decir, aquel partido fue equilibrado y le costó mucho a Guaraní, no solo porque Guaraní jugó mal, sino que también enfrente tenés un rival que juega y te hace jugar mal, y fue lo que hizo Alianza. Entonces pensábamos, en la semana decíamos, y a lo mejor Marzuc pueda pensar en algún cambio, alguna modificación, algo que finalmente no ocurrió. Bueno, eso tiene una explicación, Mauro. Eso tiene que ver con que Marzuc confía en que los jugadores puedan modificar desde lo posicional, desde lo táctico, desde lo estratégico, ese funcionamiento equivocado que le vimos a Guaraní en el partido de ida. Por eso es que confía justamente en los mismos jugadores. Bueno, la entrada de Barinaga es una cosa que se cae de madura por lo que significa el capitán, por lo que pesa en un equipo desde lo anímico. Pero da la impresión que esa pregunta que se hace Mauro se explica de esa manera. Marzuc cree que levantando el nivel que mostró Guaraní, cree que con estas mismas caras, con jugadores de muchísima jerarquía, es posible dar vuelta la cosa desde justamente el trámite del partido, porque el resultado, no debemos olvidarlo, lo posiciona mejor a Guaraní, lo obliga al rival a salir, aunque sea de local, a ganar o ganar. De lo contrario, el empate lo va a dejar a Guaraní en la final de la región Litoral Norte. Sin dudas, eso es un detalle, el que viene apunta Roberto, el que no hay que perder de vista, ¿no? Guaraní tiene el resultado a su favor y este equipo de Guaraní, más allá del potencial que tiene en cuanto a nombres y que ha mostrado de rendimiento, ¿no?, de menor a mayor a lo largo del torneo, también hay inteligencia en los momentos en que debió ser inteligente para ganar en canchas que son difíciles. En Santo Pipó, en cancha de Victoria, de Curuzucuatiá y Guaraní, de esas canchas, uno imagina la de cancha de Mitre, las canchas difíciles que ha tenido que visitar, ha salido victorioso. Y en algún caso, como jugando frente a Victoria y jugando frente a Sporting con inteligencia. Digo esto porque frente a Mitre la cosa fue más clara, ¿no? Fue un 3-0 en el cual le alcanzó bien a Guaraní en aquel partido para ganar. Pero a Sporting 2-1 con lo justo y a Victoria le ganó bien 1-0. Holgado, digamos, cortito en el resultado, pero administrándolo bien. Y me parece que en ese partido está un poco la clave para el día de hoy. Un Guaraní que deberá jugar con inteligencia, pero lógicamente también con lo que uno imagina en algún momento serán espacios que podrá dejar el rival que tiene que ir a buscar el resultado. Bueno, en definitiva son especulaciones las que tenemos en una tarde en la Roberto, que también habrá que ver cómo juega el clima, porque hace mucho calor, mucho menos que el fin de semana anterior en cancha de Guaraní, pero el horario también es diferente. Hoy tendremos sol en todo el partido, tendremos el rayo del sol en todo el partido, y eso uno imagina que el hecho de tener 5 modificaciones, eso ayuda a oxigenar más de la mitad o casi la mitad de un equipo, y a eso a Guaraní le puede servir porque tiene un recambio importante. No sabemos eso en el caso de Alianza, porque incluso en el partido de ida, recordemos, y a pesar del desgaste que hizo su equipo, su entrenador solamente hizo una modificación, así que me parece pasa también una incógnita por ahí, ver qué puede aportar desde el banco el equipo de Alianza en caso de que lo necesite. Sí, es cierto, pero en parte te respondo este último interrogante que planteás, Mauro. Es cierto que hizo un solo cambio, la entrada de alguien que inclusive hoy no está en el banco de suplentes. Ferreiro fue el que entró allá en el partido de ida, el número 17. Hoy ni siquiera está entre los 18 convocados Ferreiro en Alianza San Jorge. Perdón, sí está, perdón. Soy yo el que el 17 vuelve a estar Ferreiro. Pero lo que te quería decir es que
algo de recambio tiene en el banco Alianza. Y te digo por qué. Porque allá fue a jugar de volante medio Barrientos por un suspendido volante medio que era el jugador Nicolás Martínez, que era el titular, el volante central. Hoy ni siquiera lo pone de titular a Nicolás Martínez, como que le respeta el buen rendimiento el técnico Walter Zacarías al que fue titular, a Gerardo Barrientos allá en Villa Salita. O sea, uno supone que si tenés el volante titular, el volante medio titular sentado en el banco, será una alternativa que en algún momento podrá disponer el técnico para modificar alguna cuestión que tenga que ver con el desarrollo, con el trámite del partido. Cuando Guaraní, allí lo vemos, está terminando la entrada en calor, allí se están juramentando dejar todo en la cancha en pos de la victoria y luego se irán rumbo a los camarines. Ahí está, entonces es la imagen de Guaraní Antonio Franco, es la imagen del fútbol de Misiones en el torneo federal amateur, es la imagen de la tierra colorada y su ilusión aquí en Corrientes de seguir adelante, frente a un rival que es de cuidado. A Alianza no lo conocíamos en la previa, nunca jamás le faltamos al respeto, pero no lo conocíamos, no sabíamos cómo jugaba. Nos sorprendió, digamos, gratamente por el tema del fútbol, si querés, ingratamente porque al ser misioneros nos gustaría que Guaraní hoy estuviese acá con un 3-0 a favor, pero si pensamos en el fútbol y lo que puede hacer un equipo, nos sorprendió gratamente porque en la cancha mostró potencial, mostró un buen juego, no fue un equipo que salió a refugiarse, ni mucho menos a ver qué hacía Guaraní, sino en la medida de conocer sus armas y de sus posibilidades, le planteó un partido interesante, casi de igual a igual, aprovechó sí, en el correr de los 90 minutos se dio cuenta que el rendimiento de Guaraní tal vez no fue el mejor, incluso se puso en ventaja y después lo terminó perdiendo, con algo que acá alguno nos ratificaba y nos decía, lógico que el de Alianza lo va a decir así, pero uno también en la charla informal también confía, y nos decía la gente de Alianza que estaba en la misma línea, Barinaga estaba adelantado, y es la duda que nos quedó a nosotros por la imagen de nuestra transmisión y el ángulo. Entendemos que sí, que Barinaga estaba adelantado y la gente de Alianza nos decía, estaba adelantado. Nosotros estamos en la línea y uno que nos quedó esa duda, insistimos, si en la informalidad, que uno entiende que es también la charla sincera, entendemos que Barinaga un poco por lo menos lo estaba y con ese gol Guaraní ganó y tiene hoy la ventaja, ¿no? Exactamente, sí, es un detalle que quedó como una simple anécdota, pero que es muy valioso por lo que significó, en definitiva, nada más y nada menos que una victoria, y modifica sustancialmente lo que esperamos ver dentro de un ratito, cuando el árbitro de Córdoba, Fernando Reckers, dé la orden de comienzo. Si te parece, Mauro, vamos con las formaciones de los equipos. Sí, vamos a arrancar con el conjunto local entonces, vamos con Alianza San Jorge, el 11 inicial del equipo dueño de casa. El arco, custodiado por el número 1, Brian Aranda. El 2, Guillermo Ledesma. Número 3, José Monzón. Número 4, Federico Torres. Número 5, Gerardo Barrientos. Número 6, Joan Báez. Número 7, Guillermo Barreto. Número 8, Gustavo Galarza. Número 9, Antonio Báez. Número 10, Francisco Sosa Ugolini. Y el número 11, Carlos Báez, director técnico Walter Zacarías. Ahí está el conjunto de Zacarías, que también hace lo que hace un ratito hacía Guaraní, por supuesto ese puñito de jugadores en la mitad de la cancha o un poco más allá para juramentarse, también dejar todo por sus colores. Del lado de Guaraní, Antonio Franco, así va la franja, así va el equipo dirigido por Carlos Marzuk para buscar la clasificación. El arquero, Eduardo Flores, número 2. Rodrigo Lechner, número 13, Jonathan Medina, número 4, Alejandro Pérez, número 5, Juan Ardetti, número 6, Ariel Morales, número 7, para Manuel Roa, número 8, Pablo Mota, número 9, Ignacio Balsal Giacomo, número 10, Cristian Barinaga y el número 11, Juan Manuel Rodríguez, la formación de Guaraní Antonio Franco. Ahí estaba el equipo de la franja que, como decíamos, tiene una sola modificación, y qué modificación, ¿no? El ingreso de Cristian Barinaga, de su gran figura y el autor del gol de la victoria. Nosotros estamos en la pantalla de Canal 6 en la producción integral de Deportes Misiones TV, aquí en el estadio de Ferroviario. Alianza San Jorge es el local frente a Guaraní Antonio Franco.
no se olvide de seguirnos ahí en las redes sociales, nos puede acompañar y nos tiene en el canal de YouTube. En este momento usted está viéndonos ahí en nuestro canal de YouTube. Lo que tiene que hacer es suscribirse, darle a la campanita para acompañarnos, para seguirnos como lo hace habitualmente y como lo hacemos nosotros en la continuidad de lo que es el deporte de la ciudad de Posadas y de la provincia de Misiones, que ha tenido fútbol en las últimas horas, Roberto. La referencia hacemos para el arranque de la Liga Posadeña con lo que es la liguilla de ascenso por el segundo ascenso a la Primera A, ni más ni menos, un torneo de vital relevancia a esta altura del año, ¿no? Es cierto, y con partidos que todos tuvieron ganadores, con alguna sorpresa como la que dio 1 de Mayo, que le ganó 2-1 en cancha del Brete a la Canterita y que le obliga a la Canterita a ganar para al menos forzar los penales. Una cosa impensada, si se quiere, en el arranque del torneo hexagonal. El triunfo de Argentinos Juniors en cancha de Brown, así estuvo nuestro compañero Gustavo Jaquet con la cobertura para el triunfo de Argentinos Juniors 2-1 sobre Garupá Fútbol Club. Una también sorpresa a media, si se quiere, por las campañas que habían tenido los equipos en el pasado torneo de ascenso unificado. Garupá llegando hasta las semifinales, Argentinos Juniors ni siquiera haber llegado estar entre los 4 mejores. Y por último, en el interior, el triunfo de Tigre de Santo Pipó, 2-0 sobre Deportivo Roca. Mañana lunes se conocen los días, los horarios y las canchas para las revanchas. Perfecto, ahí está entonces clarito, se arrancó y se vino con todo el fútbol también de Posadas, más allá de esto que estamos viviendo con Guaraní Antonio Franco, con el representante de Misiones hoy por hoy en el fútbol a nivel nacional. A la espera estamos del ingreso de los equipos. Guaraní repite equipo, solo con una modificación, el ingreso de Barinaga. Mismo equipo para el conjunto correntino, de lo que tiene que ver con el partido de ida. Insistimos, ¿cuánto, Roberto? 30 y pico, ¿no? De temperatura. Tranquilo, igual que seguramente en la ciudad de Posadas, ¿no? Sí, 34, 35 grados, no más de eso, claro. Nosotros acá cómodamente en la única tribuna techada que tiene la cancha de Ferroviario. Te decía, hay un gran dispositivo de seguridad y no por la gran cantidad de gente que arrastra el equipo correntino, sino porque se prevé que en algún momento aparezca, Mauro, en este lugar el gobernador de la provincia de Gustavo Valdés. Por esa razón estamos rodeados nosotros de agentes de seguridad, la Guardia Urbana, que es la encargada justamente de la seguridad del gobernador, razón por la cual Futbolero él estará presente para ver este partido dentro de un ratito nada más. Sí, una presencia entonces que marcará una importancia también para este partido. Esto que decía Roberto, en cuanto a que no habrá mucho público, usted notará que frente a nosotros hay una tribuna. Está absolutamente despoblada, ¿no? Aquel sector es para visitantes habitualmente, ahí estaban los hinchas de Guaraní cuando se podía, se permitía por las medidas de seguridad sanitaria de nuestro país que hubiera presencia de público. Pero sí hay mucha familia Miranda del barrio. Mirá ya las plateas que han podido armar muchos vecinos en los techos de las viviendas que están detrás justamente de aquel sector de populares. Y a nuestro costado es donde están los hinchas de Alianza Popular. Hay un buen marco de público, unas 300 personas aproximadamente, 400 personas cuando se viene la terna arbitral para la cancha. Se vienen los árbitros para la cancha, árbitros entonces que han venido desde la provincia de Córdoba, ¿no, Roberto? Y repasamos entonces y confirmamos ahí los árbitros del partido. El árbitro es Fernando Reckers, asistente 1 Kevin Brondo Silva, el 2 Lucio Tribellini y el cuarto árbitro Matías Ibáñez, cuarteta de Córdoba Capital. Gran altura, 1,90 m y tantos del árbitro Fernando Reckers. Se da la sensación que sí. Requisito que busca un poco la FIFA, ¿no? En los árbitros modernos, más allá de que lógicamente sea un buen árbitro, también que lo pueda acompañar desde el físico. Después hay alguno que tiene físico y no acompaña. Se viene Guaraní para la cancha. Guaraní Antonio Franco, ahí está encabezado por Cristian Barinaga. Pues Rodríguez, Morales, Roa, Balsan, Giacomo Lechner, el resto. Ahí lo vemos a Edu Flores, arquero goleador, ¿no? Viene de anotar uno y ojalá repita, ¿por qué no? Y Guaraní con esto que ha aplicado en este torneo desde hace algunos partidos, todos a la cancha, titulares y suplentes para estar todos en la foto inicial, por supuesto, cuando también se viene Alianza.
aplauso de su público. Lentamente se está arrimando para la foto, ahí lo vemos a Guaraní. Foto de rigor, insistimos con esta particularidad de tener a todos en la cancha. Ahí está el conjunto misionero. Bueno, de más está decirlo, usted lo está viendo en la pantalla de Canal 6 en esta producción de Deportes Misiones, escuchándolo también a través de Radio Misiones. Ahí sí le sirve la referencia, por si nos está escuchando en la radio, porque Guaraní está vestido de Guaraní, ¿no? Insisto, en la imagen usted lo puede ver, pero vestimenta tradicional para el conjunto misionero. Ya en la cancha, el representante de la Tierra Colorada a la espera simplemente de Alianza. Ya el árbitro acomodando el último detalle respecto de su intercomunicador. Ahí con los asistentes también. Y a la espera, insistimos, de que se venga solamente Alianza para la cancha. Ya estamos, si somos rigurosos, pasado un minuto de lo que sí debía ser el arranque del partido, si somos rigurosos, ¿no? Sí, me llama la atención que el árbitro no haya aplicado justamente estrictamente el horario que correspondía para el arranque del juego. Ya pasamos las 17, está bien, hace calor, no hay problemas para que podamos llegar a la hora del final del partido con luz solar. Cuando ahí se viene con Barreto encabezando la lista de jugadores, el equipo local. Ahí está entonces a la cancha Alianza San Jorge, con los aplausos lógicamente del público, de su gente que lo acompaña. Ya está también el rival de Guaraní, Antonio Franco, en el campo de juego. Va quedando todo listo en los últimos detalles para la disputa del partido. Comenzará a crecer la expectativa, el nerviosismo también. Usted, amigo hincha de Guaraní, Antonio Franco, a tenerle paciencia y a tenerle tranquilidad al partido. Hacia aquí, hacia Corrientes. Sus ganas, su fervor, pero también su tranquilidad para que el equipo sepa jugarlo, sepa administrarlo y sepa volcar al terreno de juego todo aquello que ha hecho a lo largo del campeonato y que tal vez no se dio en el partido anterior. Ya Cristian Barinaga para el sorteo será Barreto, ¿no? Barreto es el capitán del conjunto correntino. Ahí está. Barreto grandote, ¿no? Ya lo hemos visto, un jugador que tiene un buen físico y a pesar de ese buen físico no es el típico grandote torpe, ¿no? Que podemos decir que te la baja de cabeza o que te complica por arriba, no. Es un tipo que sabe jugar bien con la pelota y que la aguanta muy bien. Sorteo de Barinaga y Barrientos entonces, los capitanes en la mitad de la cancha y quedando todo listo para arrancar el partido, esperando por la ilusión de Guaraní, por la ilusión de Misiones, del fútbol de Misiones en el torneo, porque la ilusión del fútbol de Misiones es Guaraní en este torneo federal amateur en la semifinal. Un saludo muy grande para todo San Roque, está prendido a la transmisión donde han armado toda la posibilidad, sí. Imagino la alegría, la ebullición, el júbilo de los hinchas de Guaraní viviéndolo como si fuera el partido a jugarse allí en el Clemente Argentino Fernández Oliveira. No pueden estar hoy acá porque, bueno, las circunstancias así lo determinan, pero están acá por supuesto porque eso es lo que decía yo recién, a aprovechar eso, ¿no? De hacer llegar el aliento, porque eso está siempre, eso no lo descarta, Roberto. Digo, el aliento, el aguante, la gana del hincha está siempre, pero también hacer trasladar la tranquilidad y la confianza de que el equipo... Hay un minuto de silencio, Roberto. Sí, en homenaje, Mauro, a todas las víctimas de los que luchan por el COVID. Nos plegamos, por supuesto. En serio. La radio no existe, pero nos adherimos también. Ahí está, ¿no? Muy bien respetado el minuto de silencio también para destacarlo. Todo listo. A la espera estaremos de la orden entonces de Requers para que esto comience a
vivirse el partido y la posibilidad de Guaraní de meterse en una nueva final por la ilusión, primero de quedarse con la región litoral norte y después por el ascenso al torneo federal A. Hay algo del árbitro Requers que está relojeando, me parece, con el banco de Guaraní, ¿sí? Aquí el asistente número 1, Kevin Brando Silva, que está chequeando que todo bien y está dialogando. Y las pelotas en la mitad de la cancha para que estén justamente en el lugar que corresponda, ¿eh? Cuarto árbitro que está dialogando con Marzuk y que tenga seguramente tranquilidad. Me dio la sensación, como le dijo, no charlemos tanto, Marzuk, empecemos tranquilo. Lo mismo para el banco local. Y lo que decía Roberto recién, están pidiendo la pelota, ¿no? Así, no la quieren cambiar, sino para que esté acá en el medio. Y para que se pueda jugar rápido en el caso de que así sea requerido. Bueno, está todo listo para arrancar el partido, que insistimos, se ha retrasado un poco. Ya todo listo para comenzar el partido. Bueno, Requers se toma un ratito más, ¿eh? Quiere algo de protagonismo también el árbitro, ¿no? Sí. No es lo que corresponde, pero él también lo quiere. Y sí, esto lo debió haber hecho antes del minuto de silencio, Requers. Haber controlado, ni bien se acomodaron los bancos de suplentes, controlar allí no costaba nada y no estaríamos ahora esperando no sé qué. Y además ahora también habla algo con la seguridad, habló con alguien de la policía, se mueve algún efectivo. Es decir, que está, como dice Roberto, está chequeando cuando debe estar jugando, está chequeando que esté todo bien. Ahora van a cerrar la puerta del túnel. Del túnel. Sí, sí. Una cosa muy particular, ¿no? Que no es tan habitual verlo en esta categoría, ¿no? Es cierto, esta cancha tiene túnel, los dos vestuarios comunican el campo de juego con ese sector justamente a través de un túnel, ahora se lo tapó. Esa es la forma correcta de expresar por qué y cómo se tapa el túnel, ¿no? Sí, una puerta corrediza que está en el suelo, digamos. Bueno, Requers y su momento en la tarde, esperemos que este haya sido suficiente y que después sea todo de jugadores y sobre todo de los jugadores del conjunto misionero. Mira su cronómetro, Requers lo pone en marcha y ya se juega aquí en el estadio de Ferroviario. Ya juega el conjunto local frente a Guaraní. Antonio Franco, primera pelota al aire que terminaba sacándole a Barrientos. Recuperación de Guaraní, alta recuperación para Juan Manuel Rodríguez. Gira Rodríguez para Mota de primera. Intentaba y no podía ir, recuperación y la salida es para el conjunto correntino. El que juega es Ugolini, abriendo para Monzón. La tiene el lateral izquierdo, ya soltaba por el medio, otra vez para Sosa. Ugolini la pide y la quiere recibir Barrientos. Falta, parecía con Tata Rito Pérez. Infracción nomás de Barrientos. Será tiro libre, el primero del partido para Guaraní. Y le dejó la piernita la planchita. Sabía que venía a despejar y que llegaba antes a la pelota. Barreto, el marcador de Guaraní, Antonio Franco. Una falta, no fue tan dura, pero infracción de un experimentado jugador como Barreto, ¿no? Sí, infracción bien cobrada, pero con tranquilidad. La cancha es como la de Guaraní, permite esto, ¿no? Cruzar la mitad de la cancha, ilusionarse con un centro al área. Le va a pegar Lechner a esa pelota. Guaraní irá por la primera carga aérea, buscará por arriba el conjunto de Carlos Marzuk. El centro es pasado, no es bueno, sale el arquero, pega el grito Aranda y se queda sin problemas con esa pelota. Larga salida de Aranda para buscar la devolución que será de Medina, sin problemas gana y se la entrega ya a Juan Manuel Rodríguez. De primera para Cristian Barinaga. El capitán hace el aguante, lo tiene más atrás a Mota. Mota de primera para Rodríguez. El aguante es de Rodríguez, atrás otra vez para Barinaga. Buena combinación y Rodríguez después de taco la quiso entregar otra vez y la terminó regalando. El que sale desde el fondo es Joan Baez. Un rebote en la marca de Ardetti, pelota fuera. Lateral cuando estamos atravesando el primer minuto y medio de partido. Salió a ser protagonista Guaraní. Se plantó bien ofensiva, se plantó cerca del arco rival, para nada refugiarse cerca del portero Eduardo Flores. La pelota venía, hay lucha de Juan Manuel Rodríguez, rebotaba en el hombre de Guaraní finalmente y será lateral que va a tomar Torres. Ya lo hacía Torres para Galarza, perdía Torres, va a Medina en el forcejeo con Torres, ganó Medina pero la sacó hacia el medio. Sosa Ugolini tiene el remate, está habilitado, ah no. Para mí estaba habilitado, era Torres el que se mandaba, Sí. Para mí estaba habilitado porque me parece que estaba adelantado Galarza precisamente, pero Galarza no lo fue a buscar. No, Barreto fue el que estaba en offside, el que se metió adelante justamente de la llegada de Torres. Bueno, una determinación de la terna arbitral que generó, de hecho, la protesta, la queja, fue muy finita. Dio la sensación de que alguno de los dos estaba adelantado, de los dos jugadores de Alianza que desbordaban. Fíjate,
de tribunas del lado donde está el palco oficial y habilitaron el sector opuesto, el de enfrente. Ahí comienzan a llegar hinchas del conjunto correntino. Buena presión de Mota, la recuperó y pinta bien para Guaraní. Va al centro de Rodríguez, hay un rebote en la marca de Joan Baez finalmente y la salida es con Torres. Con tranquilidad sale el equipo de Alianza. Ahora sí la saca Torres arriba para que la busque Antonio Baez. Ahí va el número 9, la recibe. Ay, que solo de este lado, si lo ven a Monzón y lo vieron, no va, y va a pasar es Carlos Baez, el que va contra Tarrito Pérez. Ahí la tiene Baez, el freno, la pide por adentro Antonio Baez, la saca Lechner. Firme, el primer central de Guaraní. Del otro lado devuelve de cabeza Ledesma. La deja correr Carlos Baez, es muy rápida esa pelota y por eso el lateral se renueva. Será para Tarrito Pérez, el manos arriba para el conjunto misionero 0-0. Que por ahora le sirve a Guaraní, por ahora es clasificación de la franja, pero recién van 3 minutos y medio. Falta un montón para que esto se termine. Ya lo hizo Tarrito, la busca Rodríguez, falta. Hay infracciones a Balsan ya como el que venía. Falta de Monzón, son rápidos y bravos los marcadores de punta del conjunto de Alianza. Sí, van al roce siempre, no tienen ningún problema de poner lo que tienen que poner. Se queja Ardetti con el árbitro entendiendo que debió sacar tarjeta amarilla para esa acción del marcador de punta de Alianza. Déjame decir que Guaraní se planta con un 4-3-1-2. Porque en definitiva Barinaga y Balsallá como son los dos delanteros, Rodríguez un poquito más atrás retrasado por la izquierda y haciendo la banda derecha Manu Roa, por ahora que ha tenido muy poca participación en el partido. Bien, tiro libre para Guaraní, nuevamente le entraron duro a Balsallá como una falta fuerte y cambia el ejecutante, ahora sí va Barinaga y yo le pongo, déjame ponerle una ficha a Morales, Yo le pongo la ficha a Morales, no lo descarto a Lechner, por supuesto que ahora lo fue a buscar, recién le pegó el tiro libre y ahora lo fue a buscar, sorprendió Mota, la jugó para Juan Manuel Rodríguez. Bueno, lo que acaba de desperdiciar Guaraní, digo, porque la idea es buena, pero tirársela a correr a Rodríguez contra Monzón, con lo poquito que lo vimos a Monzón, Roberto, es perder la pelota. Exactamente, es uno de los jugadores, los dos marcadores de punta son velocísimos los dos, salen rápido, además cierran siempre y cuando tienen que correr a los delanteros no tienen ninguna clase de problema ahí de llegar. Bien por Roa, repetización de primera para Rodríguez, lo busca a Balsan ya como mano. El árbitro dijo mano, tiro libre. Y si fue mano es para tarjeta, Roberto, tiro libre, la mano fue de Ledesma. Más allá de esto, si quiere sacar tarjeta mejor, pero es un gran tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Bueno, le saca lustre a la pelota Barinaga, es un tiro libre para gritar el primer tanto del conjunto misionero. Ojo con Rodríguez también para la zurda, Y Mota, sí, pero Mota es como que se desentiende de la maniobra, No hay manera, Roberto, lugar, perfil para un derecho, sí. No hay manera de que alguien, mire lo que le digo, en la faz correntina, que le saque esta pelota a Cristian Barinaga. No hay manera. Debería transportarse Lionel Messi para sacarle esta pelota a Barinaga, que le va a pegar de derecha, que se ilusiona con él primero. Ilusiónese, porque si está Barinaga para darle al tiro libre hay motivo de sobra. Es una muy buena chance cuando no hemos llegado a los 5 minutos del primer tiempo para Guaraní Antonio Franco. Qué lindo sería. Qué lindo sería arrancar en los 6 minutos. Ahí estamos. Qué lindo sería, ¿no? Barinaga de derecha, no tengo dudas que le va a pegar, pero está Rodríguez para generar alguna duda. Levanta la mano Cristian. Barinaga, el rebote en la barrera. Y la va a terminar sacando Galarza. La sacó de zurda para buscarlo. Mano de Galarza. Aquí sí apareció Galarza. El que la había sacado era Monzón. Bueno, le puede pegar mal Barinaga también. Sí, es lógico. Vos sabés una cosa que... Por más que el perfil era todo para que Barinaga tuviera la chance de anotar el primero, a mí me gustaba Rodríguez por afuera. No, yo iba por Barinaga, yo iba por la lógica, ¿no? Ya jugó Mota precisamente con Cristian, el rebote otra vez para Pablo, nuevamente para Barinaga, le quedó algo largo el pase, el retroceso nuevamente para Mota, pasó, ganó bien, escapó Mota, la levantó después, larga para Cristian Barinaga, no pasó nada. Será lateral, pero de todas formas, Roberto, en estos primeros minutos de partido que estamos transitando, me gusta la actitud de Guaraní, que era lo que pensábamos, en 7 minutos 15 casi estamos. Me gusta esto de ir a presionar y a recuperar así, le puede pegar al arco, Roa le pegó y se la queda el arquero sin problemas Aranda, pero insisto que me gusta la actitud de Guaraní. Sí, totalmente. Guaraní protagonista, jugando de visitante como si el partido estuviera igualado 0-0, como que si el gol lo necesitara Guaraní. Pasaron casi 8 minutos, todavía no tocó la pelota Eduardo Flores. Y la tiene, recupera, esta es buena, para presionarlo Aranda es buena. Va Balsan Giacomo, pero ya sacará
sin problemas el arquero, ya abriendo hacia la derecha para Torres. Torres jugará larga para Barreto, aguantarla contra Morales. Aguantar nada, dijo Morales, se impone de cabeza el segundo central de Guaraní. Otra vez Barrientos, gira Galarza, el que intentaba era Juan Manuel Rodríguez y a correr con Torres. Ganó en velocidad Torres, puede meter el centro. Lo marcó bien Medina. Tiro de esquina y acá lo que decíamos, Roberto, a lo que hay que prestarle atención es a la velocidad de los laterales, como ganó Torres en este caso. Sí, Guaraní deberá estar muy atento a la subida de los dos laterales. Cuando ataca Alianza, son dos flechas realmente, Torres por la derecha como Monzón por el costado izquierdo. Mirá, Monzón cruzó la cancha y va a ser el ejecutante del córner de la otra punta. Con piernas cerrará sobre el área que defiende Flores, busca el primero. El conjunto de Alianza que no solo lo busca, sino que lo necesita. El centro que viene arriba Ardetti, lo empujaron a Ardetti, sí. Lo empujaron a Ardetti. Flores, y además Flores lo dejó pasar esa pelota porque se dio cuenta que ya había sido cobrada falta clara. Cuando vino el centro fue clarísimo el empujón de Barreto sobre Ardetti, no lo dejó saltar, no valía absolutamente nada lo que pasó a continuación, un gran cabezazo, eso sí, de Barreto. Flores la dejó pasar, la pelota entró, no valía nada. Tiro libre que va a tomar Flores. Bueno, es un aviso, igual con falta, ¿no? Pero lo que decíamos, ¿no? Barreto es un hombre a tener muy en cuenta, sobre todo en la pelota aérea. Igual me queda claro que Flores esa pelota la podía controlar. Sí. Arriba Bariñaga, gana bien el capitán Pérez. De cabeza Tarrito, a nadie. Será lateral nuevamente. Estamos a través de Canal 6 en esta producción integral de Deportes Misiones TV, acompañando al conjunto misionero, a Guaraní Antonio Franco, en esta semifinal de revancha de la región Litoral Norte. Por ahora es clasificación del equipo misionero. Le alcanza el 2-1 de la ida. El lateral que vino para Sosa Ugolini. Parecía mano de Sosa Ugolini, ¿no? Coincido con usted. Mota a medias, Barrientos. Abierto los cines ya a Torres. Recibe Torres y la quiere Galarza. Servido Galarza. No pudo controlar. Buena recuperación de Juan Manuel Rodríguez, que corre la Medina. Barinaga quería con Rodríguez otra vez y va Rodríguez. Y por el segundo palo va el San Giacomo y lo tiene corta Medina. Prefiere con él. El centro de Medina no es bueno. Le pegó mal Medina. Terminó cortando bien Joan Baez, el que cortaba. Mota. Ahí está Pablo, bien plantado, jugando y recuperando Mota para Barinaga. De primera la tiró muy larga para Val San Giacomo. Corre Monzón, el que pega el grito de Saranda. Sale y se queda con la pelota, pero quiero remarcar e insistir, no sé cuánto va a aguantar, pero es muy buena la actitud de Guaraní de presionar, de ir a buscar arriba permanentemente. Va Barreto en el cuerpo a cuerpo con Morales. Bien, Morales impone velocidad, en este caso el segundo central de Guaraní la saca. La quiere Sosa Ugolini, aprieta Ardetti. La recupera Carlos Báez y hay tiro libre que será para el conjunto correntino, que despacito se empieza a animar a jugar más allá de la mitad de la cancha. Bueno, este es un detalle a tener en cuenta, Mauro. Deberá evitar las faltas Guaraní en 3/4 de cancha, porque tiene buen juego aéreo, es peligroso Alianza en la pelota quieta, ojo. A pesar de no tener gran altura, ¿no? El conjunto correntino no tiene gran altura, pero tiene buenos cabeceadores. Tiene buenos cabeceadores, además lo demostró allá también en Posada. Es peligroso en pelota quieta. Sí, por eso decía yo, lo vimos ahí, ¿no? No tiene gran altura, pero tiene buenos cabeceadores. Para pegarle otra vez Monzón, es el hombre de la pegada, el zurdo lateral izquierdo a lo Roberto Carlos, salvando las enormes distancias, ¿no? Para pegarle Monzón con ese centro al primer palo arriba, bien para sacar Val San Giacomo, da una mano en defensa. No iba Barinaga, termina sacando después Barrientos, que quedaba en el fondo del volante central, y el que la va a correr ahora es Antonio Báez. La recibe el número 9, lo tiene más atrás a Barrientos, prefiere adentro para Galarza, le puede pegar al arco, metió el centro al área, al rebote y sale Flores para quedarse bien con esa pelota. Al límite de la infracción el hombre que saltaba con el arquero de Guaraní. Sí, pero me preocupó en la jugada anterior, Mauro, la libertad que tuvo Galarza para combinar justamente con Barrientos. Un dato a tener en cuenta, los que tienen por afuera en el sector izquierdo de Guaraní responsabilidades defensivas deben estar más atentos. La presión es de Barinaga, el que sale bien es Sosa Ugolini. La quiere Barreto, Sosa Ugolini prefiere la pausa, ahora no tiene con quién, la quiere Monzón, prefiere hacia afuera para Carlos Báez. Y Báez lo tiene más atrás para jugar a Ledesma. Recibe Ledesma. Ahora Joan Báez aparece como primer marcador central. Más afuera para Torres. De punta a punta en la defensa del conjunto local. Quiere prolijidad para la salida. Larga la pelota. Ahora sí, arriba Morales. La saca de cabeza. Y será nuevamente lateral para el conjunto correntino que va a tomar Galarza. A ver si se lo hace Galarza o se la deja a Torres. No se la va a dejar a Torres. Será lateral entonces para Alianza San Jorge, ya lo hicieron, cayó
pero se levantó rápidamente Barreto, puede meter el centro al área, saca Lechner bien con el revés del pie derecho, pelota que se va otra vez al lateral, renueva el manos arriba al conjunto que hace la BC de local aquí en el estadio de Ferroviario. El cambio de frente no es bueno, gana Roa, bien de cabeza, llegando a los 13 minutos estamos del primer tiempo, partido igualado 0-0 por ahora el que se clasifica es Guaraní, pero escapó Monzón, la soltó bien para Barreto, buena marca de Ardetti, Joan Baez, se adelanta en el terreno el conjunto de Alianza, pelota que vino para Barreto, la dominó en el pecho, afuera para Galarza, la recibe Galarza, espera a Torres o encara la marca de Medina, encaró la marca y perdió, buena marca de Medina, giró, lo tiene atrás a Mota, Mota no quiere complicaciones y la tira arriba para buscar a Cristian Barinaga, Barinaga que va, salta y pierde, pero aparece bien desde atrás Rodríguez, mano del hombre de Guaraní claramente, y será tiro libre entonces que se renueva para Alianza San Jorge. Hay algo interesante que me gusta de Guaraní, Mauro, es que si bien es cierto, está bien plantado en defensa, no se adelanta a nadie del fondo, salvo una sola vez que se proyectó Jonathan Medina por el costado izquierdo, es que los delanteros y el hombre más adelantado en la mitad de la cancha, Rodríguez, presionan bien alto, o sea, no lo dejan salir con libertad al conjunto correntino. Que va al tiro libre frente al área de Guaraní, buscándolo a Barreto, bajó de cabeza esa pelota, va Medina, devuelve de cabeza Medina, completa Ardetti, a correr Barinaga, en el pie a pie, la aguanta Cristian, San Giacomo, la jugó con Mota y después cobró la falta contra Barinaga, ¿no? Sí, retrocedió el árbitro Reckers para sancionar la infracción que era contra Cristian Barinaga. Será tiro libre para Guaraní, Antonio Franco, que prisa no tiene, ¿no? No se va a apurar, el que está golpeado es Galarza, el hombre de Alianza San Jorge. Un saludo para la familia Encina, todos hinchas fanáticos de Guaraní, prendidos a la sintonía de Deportes Emisiones TV a través de Canal 6. Un saludo grande para todos que están ahí, prendidos y acompañando, por supuesto, y que nos están dejando sus mensajes. Ya iremos saludando a cada uno. El remate de Mota es muy largo, a las manos de Aranda, sin problemas. No ha tenido precisión por ahora en los tiros libres, Guaraní. No, y además, mandar la pelota frontal no tiene ningún sentido. Si Guaraní tiene buenos jugadores como para ir por afuera, buscarlo a Rodríguez por abajo, buscarlo a Roa por el otro costado, pero no pelotazos frontales que son fáciles, presa del arquero del conjunto local Aranda. Cambio de frente de memoria de Barreto y es bueno para Galarza. Galarza hacia atrás para Torres y lo tiene a Barrientos. Buena triangulación esta para buscar después a Ardetti. La tiene Ardetti, juega el volante central de Guaraní. Levanta la cabeza Ardetti, lo tiene a Barinaga, corta con él, otra vez Ardetti. Ardetti para Juan Manuel Rodríguez, y el que ya cierra y cubre la salida de su arquero es Ledesma. Se la dejó para su arquero Aranda y a presionar Guaraní. Va Tarrito Pérez a la presión contra Carlos Báez, gana Pérez, ahí está lo que decíamos. Y va Pérez en la recuperación, lo tiene a Roa. Más atrás prefiere el medio para San Giacomo, buena de San Giacomo, le puede pegar al arco, el remate vino, hay un desvío y la saca finalmente Torres. Y ahora Galarza, falta dura abajo de Mota, ahí va la tarjeta. Será el primer amonestado. Mota se queja de algo, pero, a ver, no veo que esté bien la queja de Mota porque la jugada de Guaraní fue buena, San Giacomo remató, el rebote y el control, acá fue todo mérito de Galarza, controló una pelota dificilísima y lo obligó a Mota a la falta para la contra, ¿no? Me parece que Mota le protestó a los delanteros por la acción anterior, la de San Giacomo, que remató, a lo mejor él pensó que debía descargar hacia los costados. Sí, pero a ver, si el remate iba al arco y lo complica el arquero o hace gol, lo va a abrazar a San Giacomo, por eso no vi nada malo en la jugada de Guaraní, mal pensado, digamos. El tema es que fue un poco fortuita y Galarza además hizo un control perfecto para complicarlo a Mota en el pie a pie y lo obligó a la falta. 16 minutos 40 tenemos de este mano de Báez, pero no hay intención, dijo el árbitro, por eso la busca de aquel lado Rodríguez y aparece Joan Báez y recupera y juega con Barrientos y Barrientos lo tiene abierto a Torres, pero prefiere jugar corta con Galarza. Buena recuperación de Mota, ahora lo veo bien activo a Mota, sobre todo en la recuperación, lo amonestaron por eso. Activo, recuperando y jugando bien al 8 de Guaraní. Sí, y no tan posicional Mota como en los partidos anteriores, más suelto, más buscando creación. Barreto intentaba girar, buena marca de Lechner, la tiene Ardetti, Ardetti lo tiene a Roa, mírelo a Roa. Roa estaba muy solo acá por la derecha, no lo quisieron jugar. Ganaba bien Joan Báez frente a Barinaga. La metió Mota y va a quedar muy larga y por eso será lateral para el conjunto correntino. 0-0. Por ahora no ha pasado demasiado. El partido es intenso, pero
Por ahora no pasa demasiado. Centro de Balsan ya como ahora sí. La pelota era muy buena para Barinaga. Se la peinó justito Joan Baez y Barinaga, que se relamía. Tiro de esquina que será para Guaraní. Bueno, con la oreja me parece, con el último mechón de pelo del lado derecho de su cabeza, Joan Baez le quitó a Barinaga de bajar la pelota con el pecho y de quedar cara a cara con el arquero para convertir el primero. Barinaga para pegarle a esa pelota. Estaba Rodríguez también, pero va a quedar Cristian, que atento, que algún olímpico ya metió el remate que vino cerrado. La sacó Baez, rebotó en el hombre de Guaraní. Por eso Barinaga intentó salvar el lateral. No lo pudo hacer y la pelota se pierde al lateral. Será saque desde el lateral para el conjunto correntino. Como decíamos, Roberto, el partido es intenso, se corre, se busca. Sí. Es interesante porque además es una semifinal, pero hasta ahora sin oportunidades sobre los arcos. Sí, no ha habido acciones ante los arcos. Es más, los arqueros ha intervenido mucho más, lógicamente, Aranda que Eduardo Flores, pero no ha habido justamente acciones en las cuales los arqueros debieran intervenir y exigirse al máximo. Aquí se viene Mota, pelota buena para Barinaga y le puede pegar al arco. Va Barinaga, no la pudo controlar, ahora sí le pegó al arco. Y Aranda se quedó con esa pelota. Lo veíamos venir, Roberto, le quedaba picando, era justo para pegarle para Barinaga. Sí, gran pase de Rodríguez, una gran corrida de Barinaga. Una repetización realmente fantástica, no lo pensó dos veces, ni siquiera miró el arco, lo tenía todo medido antes de recibir la pelota el número 10. Sacó Morales, la recupera Ledesma, la presión, y no podía en este caso era de Balsan ya como muy solo Carlos Baez ahora, al pie a pie contra Tarrito Pérez, y esta puede ser muy buena para el conjunto correntino, el centro vino bien la marca de Pérez, saca Ardetti, y para nadie, ¿no? Balsan ya como muy retrasado en esta, nadie para correr esa pelota. La recupera Aranda, por eso juega con Torres. Barrientos. Barrientos otra vez con Torres. Lo tiene abierto a Galarza, prefiere el pelotazo largo y así será de Lechner. Arriba, el primer central de Guaraní, gana firme. La quiere Mota y a correr Barinaga. Y es buena la pelota y otra vez y le va a pegar al arco. Ah, lo corrió justito, Justito en esta lo desacomodó Ledesma y después al querer controlarla le quedó larga la pelota a Barinaga. Iba a repetir la maniobra Barinaga, le iba a pegar de una, justo cuando le iba a pegar a la pelota, lo desacomodó de atrás, lo empujó un poquito el marcador de Alianza y por eso le rebotó la pelota en la pantorrilla. Como nota Ledesma de la jugada anterior y en esta la definió bien, lo desacomodó justito a Barinaga, bien Lechner, otro que lo veo firme, recién arranca el partido, pero por ahora ha ganado todo lo que viene por arriba. Sí, déjame decirte eso, la defensa hoy de Guaraní, muy atenta, muy segura, nada que ver con el primer tiempo allá en Villa Sarita. Pero pasa Torres y encuentra espacio, y a la marca va Medina, y se viene por la derecha el centro que viene a para sacar de cabeza, la va a buscar Balsan Giacomo, va para Barinaga, Joan Baez de cabeza, Monzón la mete, Lechner otra vez, peleará Roa por esa pelota, le queda a Barinaga. La recibe el capitán, intentó de primera, recupera Barrientos, atento para Carlos Baez. Y Baez va contra la marca de Ardetti, soltó para Barrientos, nada, Tarrito Pérez. Mota para Roa y Roa lo tiene a Barinaga. Manuel que la hizo muy bien con caño incluido, escapó la marca, soltó ahora sí para Barinaga. La tiene Cristian Ardetti y va Medina, esta le armaron bien, La armaron bien para Guaraní. La tiene Medina, no tiene nadie que se acerque para jugar ahora. Sí, para Rodríguez y otra vez Medina, no, Rodríguez hace el aguante, lo tiene a Mota, recibe Pablo, la quiere Barinaga, el capitán le pega al arco, se acomoda y le pega, no, prefiere afuera. Para Rodríguez, y Rodríguez después no pudo con Medina, la tejieron bien en el arranque, es la idea, me parece, tratar de tener la pelota con esa tranquilidad. Después no encontraron la claridad necesaria para poder terminarla sobre el arco rival. Sí, este es un detalle muy a tener en cuenta, Mauro. Cuando ataca Guaraní, cuando no lo puede hacer con la velocidad de una contra y arma el juego como lo hizo en esta oportunidad, debe ser preciso para no terminar regalando una pelota. Bueno, en este caso no pasó, o quizás que salga una contra rápida del rival. Por suerte, todo terminó en un lateral, pero una contra puede salir justamente de una pérdida en ofensiva. 22 minutos tenemos, por ahora 0-0, por ahora adentro Guaraní, por ahora se clasifica el conjunto misionero. En la pantalla de Canal 6, producción integral de Deportes Misiones TV, estamos aquí en la capa acompañando el equipo misionero. Y sigue entrando gente, Mauro, aunque te parezca mentira, van 22 minutos, sigue entrando gente a la popular visitante. Sí, en un ratito, igual, y mucha de esa gente ni siquiera va a la tribuna, se quedó contra el alambrado nomás, ahí colgadito, a mirar desde cualquier lado. La pelota larga, arriba va Barinaga, prefiere
por arriba y hacia un costado, pelota afuera. Pausa, dice el árbitro. Hablamos de Fernando Requers, de la provincia de Córdoba. Y como corresponde, pausa para hidratarse. Cuando estamos llegando a los 23 minutos del primer tiempo. Partido equilibrado, pero al que incluso, Roberto, lo veo mejor a Guaraní hoy que en el partido de ida. Totalmente de acuerdo. Ha sido un poco mejor el conjunto de Guaraní Antonio Franco. No ha dispuesto de situaciones. Quizás podemos poner en ese rubro el remate de Barinaga cruzado de primera, queriendo sorprender, que controló muy atento el portero Aranda. Pero en general, el que propone más desde lo futbolístico es el conjunto misionero. El elenco local trata de hacer todo con velocidad, con rapidez, trata de acelerar más de la cuenta, y por eso en esa forma de intentar jugar no tiene precisión y no lo complica tanto a un fondo de Guaraní que se ha mostrado hasta aquí muy seguro. Nada que ver la imagen que deja el equipo de Marzuk defensivamente a lo que vimos hace una semana atrás en el Clemente Argentino Fernández Oliveira. El resultado está bien, Guaraní no sufre, pero da la sensación de que cuando encuentre precisión en algún ataque de esos armados a partir de los pies de Mota o de Rodríguez, cuando lo encuentren bien posicionados a Barinaga o a Balsal-Giacomo, Guaraní puede disponer de alguna chance como para celebrar el primer tanto del... Es la sensación que deja, es la sensación que ha dejado hasta acá este partido, que cuando Guaraní encuentre esa precisión, que por ahí siempre es necesaria en el último pase, va a poder generar y mucho peligro. Por ahora Flores ha estado un poco más tranquilo, más allá de ese cabezazo que igual de todas maneras cuando venía en el aire ya habíamos visto la falta, ¿no? Y que bien sancionó el árbitro, aunque alguno quiso gritar el gol. Lentamente vuelven los protagonistas al terreno de juego. No se olvide, insisto en lo mismo, usted está ahí en el canal y nos está acompañando desde YouTube. Suscribirse ahí en la... Saber cada vez que generamos el producto y nos acompaña, por supuesto, para poder vernos en vivo y acompañar el deporte de la provincia de Misiones. Habrá salida desde el arco que va a tomar Aranda. En el reinicio, está muy bien. Está diciendo, ni siquiera lo dijimos, pero es así, está muy bien la pausa para que se refresquen los jugadores en una tarde muy calurosa, más allá de que hay una brisa, ¿no? Y que hace que sea soportable la alta temperatura. Buena recuperación de Rodríguez que va para Barinaga. Barinaga otra vez para Rodríguez, nuevamente para el capitán, que lo tiene más atrás a Mota. Falta, lo sigue, Báez lo sigue, Joan Báez trata de seguirle los pasos a Barinaga lo máximo posible y será buen tiro libre para Guaraní. Sí, es una buena situación. Lo hemos visto defensivamente muy seguros a Lechner y a Morales. Veremos si en este centro de Rodríguez justamente pueden ganar en ofensiva, en el área rival. Para pegarle Rodríguez entonces, va Barinaga al área, pero después está Medina, estaba ya como Lechner, Ardetti, Morales por el segundo palo. Yo le sigo poniendo la ficha a Morales. Entra el centro de Rodríguez, el centro arriba, el cabezazo para sacarla de Antonio Báez en defensa. Corre Monzón, que va contra Rodríguez. No bien Monzón esa pelota, mirá lo solo que corre Sosa Ugolini, le pegó mal Monzón. Se la entregó. Ah, Tarrito Pérez, se equivocó Tarrito, abierto Barreto. Bueno, defendió mejor Alianza San Jorge que Guaraní en esta jugada. Sí, es cierto, estaba mal parado, la contra salió muy rápida. Aguantame que es buena pelota para Galarza, que de todas maneras está muy solo. La dominó Galarza, lo tiene atrás a Carlos Báez y adentro Antonio Báez. Insisto en lo mismo, en esta jugada defendió mejor que... Ah, la dejaron justa, le pegó el remate. El rebote en Roa. Y en esta hizo todo mal Guaraní y por suerte no tuvo tanta precisión. Insisto, si no se hubiese equivocado en 2 o 3 oportunidades el equipo correntino en ataque, esto podría haber sido mucho más peligroso. Sí, acá error compartido entre el arquero Tarrito Pérez y Lechner. Se equivocaron los tres y le regalan un córner, el segundo para Alianza. Ese fue el segundo error de la jugada porque en el arranque estaba mal parado. El centro vendrá de Monzón, segundo tiro de esquina para el conjunto correntino. El centro que vino Flores sin problema para quedarse con esa pelota. Pero, bueno, la pausa para tomar agua parece que desconcentró a alguno, Roberto. Sí, es cierto. Habíamos elogiado el rendimiento en esos primeros 22 minutos antes de la pausa para la hidratación de los futbolistas, a cómo había funcionado Guaraní defensivamente. Bueno, ojalá que haya sido simplemente eso, una pequeña distracción, que sigan jugando en el nivel que le hemos visto en estos primeros minutos a los dos marcadores centrales de Guaraní.
Tiro de esquina, le pegó Flores, la sacó el de esquina, el segundo también para Guaraní y a ver si por arriba la franja puede marcar el camino para pegarle. Va Rodríguez y está Cristian Barinaga. Me parece que lo va a dejar al zurdo. Está Rodríguez para pegarle. Medina para buscarlo. Yo sigo insistiendo en Morales. Rodríguez que levanta la mano, le va a pegar el zurdo en centro que viene al segundo palo arriba. La sacó justito. La duda de Aranda y en la duda de Aranda la sacó Medina. Tercer tiro de esquina, el segundo consecutivo para la franja. Habrá que cruzar toda la cancha y por eso Barinaga y Rodríguez se van a tomar un rato. Va Rodríguez después de hablar los dos, no fue Barinaga y le va a pegar el zurdo a esa pelota. Deja solamente un hombre para la contra el equipo correntino y es Galarza. El autor del gol en el partido de ida de Alianza San Jorge es el único que queda para la contra. El que le va a pegar es Rodríguez y se ilusiona el equipo misionero, se ilusiona el fútbol, se ilusiona Misiones porque va de cabeza a buscar el primero. La fuerza aérea Guaraní para buscarle el centro que vino al primer palo. La quiso bajar Medina. No le pegó bien Rodríguez, no decidió bien Medina. Será saque desde el arco entonces para Alianza que lo va a hacer Aranda. Aranda para Monzón, presiona Ardetti y presiona bien porque va Tarrito Pérez y ganó Tarrito y la tiene Ardetti y la ponen... Ah, no lo entendió Barinaga, igual le quedaba algo largo el pase. Bueno, una parte de ese trabajo lo hace bien Guaraní, Roberto, que es presionar y recuperar, después hay que aprovecharlo. Es cierto, lo que decíamos hoy, la falta de precisión en el último toque, en la habilitación para poner a un delantero frente al arco rival, es donde está fallando Guaraní Antonio Franco. El que la tiene mientras tanto aquí es Báez, cambió de lado con Galarza Báez, y va Carlos Báez, escapó muy bien, la puso larga para Barrientos, que aparecía de 8, ¿no? El volante central, la pelota fuera, bueno, hubo cambio de lado, alguna indicación, precisamente cuando se hizo la pausa para tomar agua, para refrescarse, que dio su entrenador, ¿no? Galarza se vino a la izquierda, a la derecha se fue Carlos Báez. Sí, no, y a la derecha también se fue Sosa Ugolini. El 11 se tiró, Sosa Ugolini, el 10 se tiró justamente hacia el otro costado. Cambiaron de posición los volantes. Está más, sí, es cierto, Sosa Ugolini está más como volante medio acompañando en el doble 5 a Barrientos, pero se cerró mucho más. Y la pelota la tiene Rodríguez, mientras tanto cayó, no hay falta, dijo el árbitro. Y Rodríguez así lo entendió porque se levantó enseguida y ahora sí la cobró al revés. No había sido falta contra el hombre de Guaraní porque el mismo hombre de Guaraní rápido se levantó para discutir y para pelear esa pelota. Así que será salida entonces para el conjunto local. Por ahora no le sirve a Alianza, tiene que ir a buscarlo. Guaraní por ahora se clasifica. Por ahora está metiéndose en la final del torneo regional, en este caso de la zona del litoral norte. Ganó Tarrito Pérez, busca Mota, cayó Pablo, nada, dijo el árbitro, ganó Roa. Va el San Giacomo, gira y juega hacia atrás, está caído un hombre de Alianza, jugó Tarrito Pérez. Recupera, Galarza es el que está caído, ¿no? Sí, me parece que Galarza o Antonio Báez, uno de los dos es el que está caído. Toda la hinchada local presiona sobre el árbitro porque entienden que esto merecía tarjeta amarilla para Mota, que ya está amonestado. Cuidado, El árbitro no cobró ni falta, así que tarjeta para él no fue. Yo la verdad vi disputa, para mí no fue falta. Los dos fueron a disputar la pelota, lógicamente uno termina cayendo y justo los hinchas del jugador que ven caer al piso entienden que hay infracción del otro, del adversario, y por eso reclamaron. Bueno, ahí está mostrando... Sosa Ugolini le está mostrando el lugar donde supuestamente lo pateó, lo golpeó Pablo Mota, que deberá cuidarse, ojo, Sí, queda claro que sí. Además, por lo que decíamos, está muy activo Pablo, recuperando mucho, yendo al roce, y en este caso, bueno, arriesgando porque está amonestado. Igual, insisto en esto, no vi falta. La pelota era para Guaraní, me parece, La pelota me parece que era para Guaraní, no era bote a tierra. Hay un choque, le dice. Es un choque. No amarilla. Sí. Amonestado el técnico. Amonestado Walter Zacarías porque claro, para la segunda amarilla de Mota y la expulsión, lógicamente, el árbitro entiende que hubo un choque y por lo tanto le reclamó al técnico local que no siguiera protestando. Este siguió y le sacó la tarjeta amarilla. Yo te digo la verdad, el bote a tierra para mí era para Guaraní. Bueno, el árbitro clarito le dijo,
pero si fue un choque, 3 veces te escuché, no te quiero escuchar más. La cuarta fue tarjeta. Ya juega Torres por la derecha para Carlos Báez, el nuevo lugar que ocupa el 11 en la cancha. Buena marca de Medina. Medina se viene una parte del juego. Presiona y recupera, después es otra cosa. Claro, es cierto. Jonathan Medina hace todo bien defensivamente, está recuperando muchos balones, claro, no completa, y en la salida, en la precisión de la entrega, ahí es donde se equivoca, ¿no? Sosa Ugolini con la bola, buena recuperación de Balsan Giacomo. Después con algo de fortuna se la quedó el 10 otra vez. El cambio es para Torres. Lo tiene a Barrientos, prefiere afuera para Carlos Báez. Ahora sí Barrientos. Servido el volante central que intentó de primera. Falta contra Ardetti, sí. En la presión de Carlos Báez. Una infracción sencilla, simple, pero falta del 11. Tiro libre que será para Guaraní Antonio Franco en la mitad de la cancha. Algo que hace muy bien Alianza en la mitad de la cancha es triangular, Mauro. Hacen 2 pases cortos y te meten siempre una pelota larga. El problema es, ¿sabe cuál? El tercer, claro, exactamente. La tercera parte del triángulo es la que no está haciendo bien. Triangula bien, pero no lo termina bien. Y además a veces eso tiene que ver con la defensa de Guaraní que está atenta, ¿no? La pelota que vino para Medina. Medina para Mota, Mota para Rodríguez que no pudo controlar pero escapó muy bien Rodríguez y pinta bien. El centro es bueno también para Barinaga, arriba Ledesma. La saca finalmente Báez, Carlos Báez de cabeza, hay un rebote, la presión es de Medina, una vez más de esto que decíamos de recién, Hay que seguir elogiando la presión, es muy buena de Guaraní, no lo deja jugar al conjunto correntino. Esta fue buena también la mandada de Rodríguez. Sí, sí, y además, repito, defensivamente lo de Jonathan Medina hoy es impecable. Nada para reprocharle. Claro, el problema es cuando tiene la pelota y tiene libertad como para generar, para crear, para ingeniarse y aportar el fútbol hacia adelante. Cuidado con esta que va Sosa Ugolini, escapó muy bien, le pegó de largo. Viene la cobertura. Cruzó de lado a lado, diagonal perfecta en la marca de Tarrito Pérez. Muy atento a lo que debe hacer el lateral, ¿no? Siempre atento a cerrar en esa jugada. Sí, sí, y esto habla a las claras de lo que elogiábamos con respecto al rendimiento de la defensa de Guaraní. Muy atentos, todos están detrás de lo que suceda con el error o el problema en el cual pueda entrar un compañero y de inmediato van justamente a cerrar esos caminos o esos espacios que se puedan generar. Buen trabajo defensivo, repito, de Guaraní, bien Guaraní en la presión alta, falta un poco más de juego y de precisión. Tiro libre porque estaba adelantado Cristian Barinaga, es lo que sancionó el asistente número 1, Kevin Brando Silva. El tiro largo que vino para Barrientos, aguanta bien Lechner, estaba Bardetti, le va a caer a Carlos Báez, corre Barrientos. Se viene Báez, se enganchó muy bien, lo quiere Sosa Ugolini, prefirió del otro lado para Galarza, la bajó de cabeza. Flores sin problemas. No sé si tanto Galarza por este lado, pero Báez, Carlos Báez le está dando el resultado por la derecha. Se ha encontrado con la buena marca de Medina, pero más contacto con la pelota, más protagonista por aquel sector. Me parece que estuvo bien el cambio de lado por parte del técnico del conjunto local. No ha encontrado todavía conexión, pero sí mayor protagonismo con la pelota. Barinaga que gana bien de arriba para Balsan Giacomo. Ahí está Nacho. Gira y aguanta, hizo bien el aguante, pasa Tarrito Pérez, sigue Balsan Giacomo, dejó otro hombre en el camino, la puso para Roa de primera para Tarrito Pérez, pinta bien, y va Tarrito al centro al segundo palo, arriba Rodríguez, la sacaron en la línea, y después Aranda, la sacó en la línea Ledesma, y después Aranda, termina sacándola, se acaba de salvar el conjunto correntino, en lo que ha sido la mejor chance del partido, después hay falta de Ardetti, será tiro libre para el conjunto correntino. Casi el primero de Rodríguez, amonestado Ardetti, el número 5 de Guaraní por tirar la pelota lejos, entiendo. Se acaba de salvar el conjunto correntino, muy buena jugada de Guaraní. Sí, sí, bueno, pedíamos precisión, bueno, acá la tuvo Guaraní. Faltó simplemente un poquito de potencia para que ese último cabezazo que salvó en la línea, Ledesma no terminara de convertirse en el primer tanto. Muy cerca Guaraní, lo dijimos, falta precisión, falta el último toque, estuvo cerca. Amonestado, decíamos, el número 5 de Guaraní, Juan Ardetti, el primero del partido, ¿no? No, el segundo. El segundo, bueno, el tercero porque hay que contarlo al técnico de ellos también. Claro, claro. No tiene amonestados en cancha Alianza San Jorge, está amonestado el técnico Walter Zacarías. En Guaraní, amonestado Pablo Mota a los 16 minutos y ahora exactamente a los 37
Juan Ardetti por tirar la pelota lejos después de que ya el árbitro había cobrado. Exactamente. Bueno, y un dato que no es menor, Roberto, ante esta presión y buen trabajo que está haciendo Guaraní, tiene amonestado a los dos volantes centrales, o a los dos que cortan el juego ahí en la mitad de la cancha, ¿no? Uno y otro. Tarrito Pérez, Balsangiacomo peinó y está, era muy buena para Rodríguez, está muy bien Balsangiacomo y Barinaga por arriba, ganan siempre cuando hay que peinarla, adelantado Cristian, será tiro libre. Me hizo acordar, ¿sabe a qué? El casi gol, perdón, de Guaraní. Al gol de Chile el otro día, por el tipo de cabezazo, viste que claro, lo tuvo que tirar de exactamente, emboquillada por arriba del arquero, en este caso... Sí, en este caso con menos recorrido que aquel, ¿no? El cabezazo de Rodríguez fue desde una posición más incómodo. Más incómodo, más cerca y con una pelota que no venía con tanta potencia, ¿no? Como en el gol de Chile de eliminatorias. Exacto, pero era una característica parecida en cuanto al lugar donde tuvo que cabecear y por arriba del arquero. Sosa, Ugolini, que va, no pudo Morales, Mota, atento. Mota para... ¡Uy! El golpe después para Mota. La busca Barinaga. Aguanta Cristian. La tiene el capitán. Retrocede para Rodríguez. Deja correr para Medina. Medina no quiere complicaciones. Y acá se la sacó. En esta sí Medina se la sacó de encima. Y Ledesma que va. Quería Roa, no podía. La saca Ledesma. Ahora sí Mota. De cabeza Mota. Bien para Balsangiacomo. Le pega al arco. Balsangiacomo no. Entregó para Barinaga. Adelantado Barinaga. Adelantado para Barinaga. A mí me gustaba para pegarle, cuando bajaba le quedó justo para la zurda. La idea de Balsangiacomo fue muy buena. De todas claro, porque tenía dos posibilidades de descarga por los costados. Barinaga por la izquierda y Roa por la derecha. Roa me parece que estaba habilitado, pero claro, más tapado para meter el pase. Balsangiacomo no quiso ser egoísta, pretendió combinar con Barinaga, que estaba en posición adelantada. Oh, me gusta Balsangiacomo, que es un 9 que juega bien. Balsangiacomo hace goles y es un 9 que juega bien. Sí. Es muy interesante. Arriba Roa. Esta es una de esas incorporaciones que se ha transformado en refuerzo, sin duda, para Guaraní Antonio Franco. Barreto que gira bien, lo busca Galarza. Arriba Tarrito Pérez. Galarza no está adelantado. Sí. Lo cobró el árbitro, Lo cobró el árbitro, Y lo cobró el árbitro primero y después levantó la bandera Lucio Tribellini, el asistente 2. Toda la hinchada, toda la platea del conjunto correntino protestó. Me parece que el árbitro tenía razón. Estaba muy bien ubicado, sabía que estaba adelantado el delantero correntino. A moverse los suplentes de Guaraní Antonio Franco. Mientras tanto, en un ratito, cuando tengamos tiempo, Roberto, repasamos antes que se termine el primer tiempo el banco, por lo menos de Guaraní. Ya estamos en 40 minutos. Y pensar en cambios no será descabellado, que insisto, está pasando la tarde y está cada vez un poco más agradable en la tarde correntina. Arriba Barinaga, insisto lo mismo, Barinaga y Balsangiacomo, los dos ganan todo de arriba. El taco para Barinaga. Era buenísima la idea de Rodríguez, pero no hubo precisión. La salida de Aranda, Monzón lo tiene a Ledesma, pero prefiere larga para buscarlo Antonio Báez. Lesner por enésima vez le gana el número 9 y otra vez Balsangiacomo y va a correr Roa contra Monzón. Monzón gana de cabeza y se la termina quedando el arquero Aranda. Caído un hombre de Guaraní que es... Me parece que es Balsangiacomo el que está caído, ¿sí? Sí. Es Balsangiacomo el que está caído. Con Joan Báez. Perfecto. Si te parece, Roberto, cuando quedan 5 minutos, repasamos el banco de Guaraní Antonio Franco, sobre todo, ¿no? Perfecto. El 12, Nahuel Clavero. Número 13, Enrique Villalba. Número 14, para Matías Barrientos. El 15, Brian Domínguez. El 16, Darío Cardoso. El 17, Alejandro Benítez. Y el número 18, Alan Almirón. Los suplentes de Guaraní. Los que esperan en algún momento de oportunidad de entrar en la alianza. Número 12, Gabriela Aguirre. 13, Diego Coronel. 14, Rufo Sotomayor. 15, Nicolás Martínez. 16, Juan Carlos Sánchez. 17, Axel Ferreiro. Y el número 18, Gonzalo Gómez. Déjeme aprovechar el parate, Roberto, para algunos. Saludo para el grupo Los Franjeados, todos exjugadores de Guaraní Antonio Franco, que hoy algunos la siguen moviendo y otros no tanto, pero exjugadores de Guaraní que están prendidos a la transmisión. Muchas gracias. A gente que, a ver, no es identificada con el club, pero es gente que mira el fútbol seguro. Por ejemplo, a Ramón Adaro, ¿no? Identificado con Atlético Posada. Exacto, secretario de FEMIFU, pero prendido al partido. Aquí se viene Galarza. Mientras tanto, el que marca es Morales. Le mandamos un saludo. A la gente del básquetbol que también está mirando, Agustín Ponizzi, técnico de Tokio, que está ahí prendido a la transmisión, pensando en el debut del japonés la próxima semana por la Liga Federal. Bueno, el miércoles debuta Tokio y está también prendido, así que le mandamos un saludo. Bueno, técnico Rubén Runque, le mandamos un saludo a Rubén, que también siempre está ahí
prendido con las transmisiones, así que a todos muchas gracias. A Pepe Ast, a su hijo Nacho, que están en Palmas, Brasil, también siguiendo la transmisión de Deportes Misiones TV. Y esperando retornar para ver al Indio, ¿no? El que juega mientras tanto es Guaraní, el que intentaba era Ardetti, abriendo con Rodríguez, lo anticipaban bien, será lateral. Ya en la última parte estamos de esta primera mitad. Llegando sí, Agustín está bien. Agustín Ponesi, decíamos, el entrenador. Sabrina da Rosa también. Bueno, y a Sabrina da Rosa también, me decían acá. A Sabrina también, que está viendo el partido. Ambos seguramente bien acompañados, ¿no? Viendo el partido. Aquí, mientras tanto, el que la tiene es Balsanjá, como acá es lo que te decía. Balsanjá como es un 9 que juega bien, es inteligente. Ganó un córner donde era difícil. Ganó un tiro de esquina. Es el cuarto, ¿no? Cuarto para Guaraní, Antonio Franco. Para pegarle Rodríguez a esa pelota. Queda solamente Galarza para la contra. Por eso Guaraní sube con 2, 4, 6 hombres al área. Se ilusiona Guaraní por arriba. El centro que vino al primer palo. Arriba Medina. La terminaron sacando justito cuando el que quería la volea era Ardetti. Y a ver la contra. Y va Barreto con esa pelota. La quiere. Corta Monzón. Ya jugó con él. Ahí va Monzón con la pelota, cambió Monzón. Bien Roa. Buena volea de Roa para marcar. La recupera Sosa Ugolini, que le puede pegar al arco. Prefirió el toque otra vez para Báez. Sosa Ugolini, ¡qué peligro! El rebote en Lechner. El centro del segundo palo. Tarrito Pérez. Y la tiene Barreto ahora. Le puede pegar al arco. Rebotó en Ardetti. La busca Ledema. Marcó bien Balsanjá como jugada que vale gol, la de Lechner. Sí. Les cascotearon el rancho a Guaraní en el final de la primera etapa, con poca claridad, es cierto, pero exigiendo al máximo el ataque del conjunto correntino. Continúa con Galarza, la quiere Monzón atrás, la tiene Galarza, metió el centro al borde del área para Sosa Ugolini, abierto para Torres, la tiene Torres, le pegó al arco Torres, o por lo menos intentó, la pelota se pierde afuera. Será saque de arco para el conjunto misionero, que la pasó mal. La pasó mal, vamos hasta el 47, agrega 2 minutos el árbitro. Bueno, lo de Lechner, insisto, vale un gol lo de Lechner, ¿eh? Vale un gol la salvada de Lechner. Sí, lo que hizo Lechner, leyendo además la intención del jugador rival, era un remate que me parece inexorablemente iba a terminar en gol. Arriesgó todo su físico el zaguero central y evitó la caída del arco. Arriba Ledema con Barinaga. El rebote le cae a Monzón, que ya soltó para Galarza. Falta de Tarrito Pérez. Era falta de tarjeta la de Tarrito. Sí, me parece que en el límite, si le sacaba amarilla no podía decir nadie nada. Tiro libre que va a tomar Monzón. Más atrás le dice el árbitro a Roa. El tiro libre que le va a pegar es el número 3, Eto Valaria. Se termina el primer tiempo y a buscar a la carga Barracas va Alianza, el centro que vino arriba Lechner. Una vez más, una de las figuras del partido. A esta altura la pelota vino para Torres, nadie lo marca. Torres solo para tirar el centro. Ahora sí, llegó justito Rodríguez. Lo pedía este relator. Alguien que lo marque, llegó justito Rodríguez. Será lateral para Alianza, la quiere Báez. Carlos Báez recibe, la marca es de Ardetti. El amago de Báez otra vez para Torres, que puede levantar el centro de zurda. Le pegó mal. Ardetti la dejó viva, pegó el grito Flores y se queda con esa pelota. El 1 de Guaraní, Antonio Franco, para traer algo de calma. ¿Y sabes por qué el reclamo tuyo tiene asidero? Porque cuando defiende Guaraní, cuando se repliega a Guaraní, lo cierra demasiado a Rodríguez y a Roa. Se meten más hacia adentro y dejan el espacio por los laterales y por ahí aprovecha justamente Alianza. Es un detalle no menor. La recuperación será... se equivocó Barrientos y va Rodríguez y pinta bien, metió el... ¡Ay! Le pegó mal Rodríguez. Le pegó mal Rodríguez cuando venía Barinaga para el medio, la quiere y ganó muy bien ahora Báez, y es rápido Báez, y va Carlos la puede meter el centro del segundo palo, hizo el amago Báez, se equivocó Báez por suerte, por suerte se equivocó Báez, el centro era antes al segundo palo. Sí, por atrás entraban Báez, Antonio Báez, el número 9, y también Galarza, solo en las espaldas de Tarrito Pérez. Se terminó el primer tiempo, señoras y señores. Me parece que le queda bien el empate, pero Alianza lo cerró mejor. Tuvo alguna chance y Lechner se transformó en figura con una gran salvada para mantener el 0-0. Una buena para Guaraní, que salvó en la línea Alianza. Una buena para Alianza, que salvó Lechner. El 0-0 por ahora lo clasifica Guaraní.
El resultado está bien, el empate es lo más justo por lo que hemos visto en este primer periodo. Guaraní fue un poco mejor en la primera parte de la etapa inicial, después de a poco se fue animando Alianza, fue encontrando algunos espacios por donde desbordar y por donde llevar peligro a la última línea de Guaraní, que hoy se mostró realmente muy segura. Gran trabajo de los 4 del fondo, marcando en Guaraní Antonio Franco, y un poco por ahí se explica por qué el remate de Sosa Ugolini no terminó en gol con esa gran salvada a lo cocodrilo, tirándose a lo cocodrilo, ¿no? De Rodrigo Lechner. El empate está bien, Guaraní no. Primer tiempo es 0-0, es clasificación por ahora para el equipo misionero. Faltarán 45 minutos que viviremos en un ratito en vivo. Ya volvemos, pausa, no se vaya. Por ahora clasifica Guaraní, pero falta un rato.
amigos, retornamos aquí al estadio de Ferroviario, retornamos a Corrientes Capital, donde la tierra del chamamé, ¿no? Donde hasta hace muy poquitito hubo una de las fiestas más importantes del litoral y con buena participación también de los representantes misioneros, por supuesto como es habitual, y que nos recibió con esa música precisamente. Ya vuelve la terna arbitral después de lo que ha sido, nos recibió con esa música, decíamos, porque acá en el estadio cuando llegábamos a full como corresponde un buen chamamé en el estadio, por supuesto. Bueno, retorna la terna arbitral, ya se vendrán los equipos, lo que se viene también es un análisis, es ponerle un registro más a lo que ha sido su análisis en el primer tiempo y cuando se cerró la primera mitad. Nos comenta un poquito Roberto por qué cree él que esto está 0-0 y si está bien o no. Debemos confesar, Mauro, bueno, nuestro viaje desde Posadas hasta Corrientes lo hablábamos, también lo hablamos en los días previos en el programa deportivo de Canal 6. Debemos confesar que veníamos con ciertos temores para este partido de revancha cuando vuelve Guaraní, con Barinaga, Ariel Morales, Ardetti y Jonathan Medina entre los primeros, con Juan Manuel Rodríguez. Decíamos, veníamos con ciertos temores porque el resultado del partido de ida había sido muy ajustado, muy apretadito y que además se había dado ya en la parte final, casi en la expiración del partido, ante un rival que nos había sorprendido, Alianza, allá en Posadas. Era la primera vez que lo veíamos, pero también era cierto, y lo dijimos en la semana, que aquel Guaraní de hace 7 días atrás no estuvo a la altura de lo que habitualmente venía exhibiendo en cada presentación. Y por eso era que teníamos algunos temores, un equipo más joven, más rápido, y por eso en el arranque mismo del partido prestábamos atención a estos detalles. Por suerte, a medida que transcurrió la primera etapa, Guaraní fue asentándose, insinuándose como idea futbolística como el mejor de los dos. Fue el que siempre tuvo la iniciativa del partido, el que manejó la pelota, no le dio casi espacios a Alianza. Y esto sucedió en los primeros 20 minutos. Después del momento de la hidratación, es como que hubo una reacción del conjunto local. Encontró algunos espacios por afuera, le generó algunos inconvenientes a Guaraní, pero solamente fueron eso, algún inconveniente. No lo sufrió y esto es muy importante. Y además Guaraní dejó la sensación que cada vez que atacó, cuando tuvo precisión, estuvo muy cerca de gritar el primero. Ojalá que el partido continúe de la misma manera, porque de esa forma la final estará cada vez más cerca. Así lo ha visto, así ha vivido los primeros 45 minutos, sin cambios ambos equipos. Vuelven los mismos 11 de Alianza, vuelven los mismos 11 de Guaraní Antonio Franco. Estamos esperando solamente por el amigo Requers, Fernandito, que encontró otra vez cómo ser protagonista, porque no sé qué problema tiene con el banco de suplente. Sí, los suplentes de Guaraní se van a mover allá detrás del arco. ¿Dónde lo estaban haciendo en el primer tiempo? En el primer tiempo, detrás del arco de ahora Brian Aranda. Déjame mandar 2 saludos, Mauro, antes que arranque el segundo tiempo. Para Dani López, el jefe de prensa de Victoria de Curuzú, Cuatiá, que nos está mirando desde el interior de Corrientes, gran abrazo. Y también para Matías Benítez, el marcador de Punta del Ex, Crucero del Norte, que nos está viendo. Pronto, ojalá lo veamos en la cancha. Para Carlos Pereira y su familia también, adhiero el saludo. Saludo grande, están viendo la transmisión, el árbitro que da la orden, se juega el segundo tiempo. Guaraní va por la clasificación, el pelotazo largo de Mota, imagino, porque hay que usar la imaginación, era para Barinaga, lo encontró a Quique Villalba, que todavía no entró. Bueno, vio un pantalón blanco, una medias blancas allá en el fondo de la cancha, dijo, allá está solo mi compañero, ahí mando la pelota, claro, eran los suplentes que se estaban moviendo. Sí, le salió bien el pase, pero todavía no están en la cancha. El saque de arco lo va a tomar Aranda entonces. Primeros segundos de este segundo tiempo, Aranda solo en la mitad de la cancha, Sosa Ugolini la peinó bien Lechner. Atento para el despeje Barrientos y el pelotazo, corre Tarrito Pérez, sale Flores al límite del área para quedarse con la pelota. Atento el 1 también para cubrir en este caso el lugar que de alguna manera había dejado Lechner, ¿no? Saliendo lejos, se quedó bien con la pelota. Sí, déjame decirte que Flores impone mucha seguridad en el fondo, muchísima seguridad cada vez que sale de arriba o en este caso a la puerta de su área, con mucha presencia va y gana. No,
No vamos a descubrir absolutamente nada, pero lo importante que es para un equipo tener un arquero como Flores, podés estar tranquilo que sabés que va a ser difícil que se equivoque. Se puede equivocar, pero es difícil. Barrientos que lo aguantó bien, la soltó para Barrientos. Abierto Galarza que volvió a su lugar original de la derecha. Metió el centro al segundo palo. Lo dicho, a las seguras manos de Flores. El único cambio en el conjunto correntino, Roberto. Galarza volvió a... Galarza volvió a la derecha, Báez vuelve a tirar al costado izquierdo, Sosa Ugolini trabajando en el doble 5 con Barrientos el número 5. Por ahora se mueven los suplentes de Guaraní y solamente algunos del banco del conjunto local de Alianza San Jorge, que tendrá que salir a quemar las naves a medida que avance el segundo tiempo y no llegue el gol, ¿no? Exacto, a ver, Joan Báez la sacaba mientras tanto, el reloj es aliado de Guaraní y no de Alianza precisamente. Por ahora, el lateral lo hizo Medina. Insistimos que defensivamente un buen primer tiempo el de Medina. La sacó Galarza cuando quería Rodríguez. El lateral será otra vez para Medina. Gana metros en ataque Guaraní Antonio Franco. La franja que por ahora iguala 0-0 y se clasifica en la pantalla de Canal 6 en esta producción integral de Deportes Misiones TV. Estamos acompañando el conjunto misionero. La tiene Rodríguez. La marca es de Ledesma. Ganó el tiro de esquina Rodríguez. Sí, señor. Tiro de esquina, Val Giacomo, corrijo bien entonces, Val Giacomo el que ganaba el tiro de esquina, será el quinto para Guaraní en el partido, lógicamente el primero del segundo tiempo, para pegarle irá Rodríguez ahora sí a la pelota, Lesner, Morales, Ardetti, Medina, excepto Territo Pérez, el resto de la defensa de Guaraní a buscar por arriba, sumándose lógicamente a Val Giacomo, el centro que vino al área, cerrado Aranda justito. Justito el manotazo de Aranda cuando el que saltaba era Lechner y la pelota se pierde por el otro rincón. Será otra vez tiro de esquina. El sexto para Guaraní, el segundo consecutivo de este segundo tiempo. Va Rodríguez y va Barinaga lentamente a buscar esa pelota. A ilusionarse. Buen manotazo de Aranda porque el que cabeceaba era Lechner. No había saltado nadie más. El arquero estuvo atento. Estaba muy solitario el jugador de Guaraní en el segundo palo. Por suerte alcanzó a manotearla para los correntinos el arquero Aranda. Rodríguez para que se cierre esa pelota. Barinaga para que se abra. El perfil va Cristian en definitiva para pegarle a esa pelota. El centro vino solo a Lechner. Muy solo Lechner, le pegó mal, le salió otro centro. La busca y la pelea por ahí Báez. Falta en ataque cobró el árbitro. Se apiadó de Báez. Yo no vi falta contra Antonio Báez. Me pareció una disputa normal. El árbitro cobró falta. Lechner quedó clarito porque juega de dos. Nos sacó todo en la tarde y le quedó muy solo para pegarle. No supo cómo. Sí, una gran oportunidad. Es cierto, Lechner no está para esto, está para ganar de arriba. Además, se sorprendió. Nunca pensó que tanta soledad había alrededor suyo como para poder parar la pelota inclusive. Buena pared entre Barreto y Galarza. Ganó Galarza, se metió al área. Tapó Flores. Gol. Gol de Alianza. Gol de Alianza. Gol de Galarza a los 4 minutos 20 segundos de este segundo tiempo. Sorpresa en el partido. A lo guapo, insólito lo de Galarza, que fue ganándole a todos y a cada uno de los jugadores de Guaraní que se le cruzó, llevándose la pelota a los empellones, atropellando a todo el que se le cruzó enfrente, incluso a Flores, para empujarla después. Ni siquiera pateó al arco Galarza, se la llevó hasta dentro del arco a cruzar la línea. Gana Alianza en el amanecer del segundo tiempo. Una verdadera pena. En apenas un minuto justamente de la posibilidad de gol que erró Lechner a esto que vemos, esta atropellada de Galarza que sorprendió al fondo de Guaraní, también al arquero. No hubo firmeza en la respuesta y por eso ganó con mucha guapesa el número 8, pasando entre los marcadores centrales, enfrentando al arquero y, como decía nuestro relator, casi sin rematar al arco, se la llevó para empujarla Gabriel Galarza, el volante derecho que anota el primero, como también había sucedido allá en Posadas, ¿no? Partido de Galarza contra Guaraní, 2 goles, gana Alianza 1-0 y ahora sí cambia la cosa. Por ahora penales, la tiene Mota. La sacó Mota para Barinaga. Ledesma
termina sacando bien el primer central del conjunto correntino. Insisto, por ahora hay penales, entonces 1-0 en el amanecer del segundo tiempo. El lateral será para Medina. Se mueve Rodríguez, se mueve Balsangiacomo también para recibir. Ahí está Ignacio con el balón. Retrocede Balsangiacomo, rebote en Galarza, el autor del gol que evita el córner. No, será tiro de esquina, el séptimo para la franja en el partido. Será el tercero en este segundo tiempo. Sí, ojalá que Guaraní no se desarme, que no se desespere. Recién comienza el segundo tiempo, falta mucho y además tiene con qué buscar el empate. El centro viene de Barinaga. El centro no, el remate al arco de Cristian. Aranda la cacheteó al córner. Será tiro de esquina para Guaraní. Le va a pegar Rodríguez del otro lado. Octavo tiro de esquina. Barinaga buscó el arco una vez más. Ya no es sorpresa, pero no por eso deja de ser efectivo. Aranda la cacheteó justito. Va Guaraní que se ilusiona con el empate por arriba. Otra vez para pegarle Rodríguez. Se mueve Ardetti. Lechner por el segundo palo junto con Morales. El centro que vino arriba Lechner. Barinaga que iba. Ninguno de los dos. Pelota que se pierde afuera. Barinaga que reclama que lo agarraban. Saque desde el arco que va a tomar Aranda. Y ahora sí, ahora el equipo correntino es el que se va a tomar todo el tiempo del mundo al momento de jugar. Se encontró con el gol porque, insisto, lo de Galarza fue una guapeada. Ni siquiera fue una gran jugada individual. Encontró el gol, vale lo mismo el gol, ¿no? El remate de Monzón, rebote y ahora sí a presionar Guaraní otra vez. Sale Monzón. Bien, bien la presión, ¿eh? Esto es lo que decía Roberto recién. A ver cómo reacciona Guaraní, tiene que seguir con el mismo libreto. Está bien, tiene que seguir apretando, tiene que seguir buscando Guaraní con lo que vio en la primera parte. Esto de apretar, de recuperar rápido y tratar de esa manera de preocupar a Aranda. El lateral lo va a tomar Tarrito Pérez, se mueve Roa. La quiere Balsangiacomo. Ardetti, mientras tanto, algo le dice al árbitro. Vendrá el lateral de Tarrito Pérez. Ya hizo el lateral al área. Ahí está Balsangiacomo. Hizo bien el aguante. Soltó para Roa en offside. Adelantado Manuel. Será tiro libre para el conjunto correntino. Una pena, pero hay que decirlo. Manuel Roa no ha pesado en el trámite del partido. Y necesita justamente Guaraní alguien que se asocie, que se acerque más a Barinaga y a Balsangiacomo. Mira, el cambio es Alan Almirón por Roa. El cambio tiene que hacerlo cuanto antes Marsuk. Saludos para Cristian Stanganelli, nuestro amigo que nos está mirando, para Cintia y para la espera ansiosa de Filippo, para los tres. Para toda la familia, entonces el saludo grande, viendo también a la franja. Ahí va Roa, precisamente decía Roberto. Insisto en esto, no es por Manuel, ¿no? Sino por la posición que, insisto, no le cae bien a Roa por la derecha. Si bien lo ha hecho bien en algún caso, aquel partido contra Victoria siempre lo recuerdo. Después le ha costado mucho. Barrientos con la pelota, intenta girar frente a Ardetti. Lo tiene más atrás a Monzón, quiere aguantar. Ardetti lo marca bien, bien por el volante central de Guaraní, también de buen partido. Falta dura abajo, después amarilla, sí señor. Amonestado Ledesma. ¿Es el primero del conjunto local? Sí, sí, sí. El primer jugador del equipo dueño de casa, Ledesma, que salió muy lejos del fondo de la saga central, amonestado. Por Ledesma protestó Alianza ante el Tribunal de Penas del Consejo Federal. No lo amonestaron allá porque él no hizo el penal, se corrigió eso y por eso está jugando. Ahora lo amonestaron, quinta amarilla. Ahora sí, no hay protesta posible. Bien amonestado Ledesma. El centro vino para Balsangiacomo, la bajó Barinaga. Antonio Franco, no podía ser de otro, de Barigol, de Barinaga. Cristian Barinaga pone el empate en 10 minutos de este segundo tiempo. Desahogo de la tierra colorada en Corrientes. Empata Guaraní, esto le queda mejor al partido y vuelve a estar clasificado. Un golazo de los dos de arriba, de los que justamente estaban haciendo un muy buen partido. La forma en que bajó la pelota de pecho Balsangiacomo, una delicia. El remate de Barinaga, ni hablar, extraordinario. Un golazo, merecido el empate. Ahora las cosas están en orden.
Es su trabajo hoy, Morales, es su trabajo, pero permítame decirle, coincido 100% y me robó usted parte de lo que quería decir. Lo de Balsan ya como una delicia. Barinaga, a ver, no sorprende a nadie que Barinaga le pega de esa manera a la pelota. Balsan ya como bajó una pelota que venía de ¿cuánto? 40, 45 metros. Sí, 40. La durmió en el pie de Barinaga con el pecho. Una categoría, lo dijimos en el primer tiempo, Balsan ya como es un 9 que juega bien, que hace goles, pero que juega bien. La bajó de pecho como lo que sabe, y Barinaga completó la faena. Se viene Torres, el desvío, no hay que dormirse ahora, esto sigue, ¿eh? La pelota al área, adelantado está Antonio Báez, adelantado Báez, sí, no hay nada que decirle, hay que seguir. Barinaga completó la faena. Estoy tentado de decir 50 y 50, Roberto. Sí, no, pero a ver, dejale un poquito más de porcentaje al remate Barinaga. Fue extraordinario, porque la metió a media altura con potencia, la calzó de una. Es cierto, lo de Balsan como bajándola de pecho, extraordinario. Pero Barinaga tiene muchísimo mérito. Creo que miró y midió el remate para ponerlo ahí en el rincón, en la ratonera, como decía José María Muñoz. Un golazo, está bien, el 1-1 le queda mejor al partido. Será tiro libre para el conjunto de San Jorge, y mire que el arquero bueno, y que grandote, y que se estiró, y que la tocó. Mire si le tiene que pegar bien Barinaga para que entre esa pelota. Un verdadero golazo de Guaraní, con la calidad de Barinaga, con el remate, y la de Balsan ya como para la asistencia. Tarrito Pérez le pegó mal, pero le salió bien. Morales la completa, y a correr Balsan ya como contra Monzón. No hay que quedarse, hay que seguir de la misma manera, hay que seguir presionando. Los minutos pasan, el gol de Guaraní llegó en el momento justo. Sí, es cierto, porque no se desesperó, no hubo tiempo para desesperarse. Pasó muy poco entre el gol de Galarza en esa arremetida y el golazo de Barinaga. Déjame decirte que Guaraní no tiene que entrar a replegarse y a sacar la pelota como se pueda desde el fondo, porque esto lo va a terminar fundiendo tanto a Barinaga como también al jugador Balsan Giacomo. Guaraní tiene que estar siempre tranquilo, seguro, bien plantado en el fondo, tratar de tener la pelota y cuando se pueda intentar llegar al segundo gol. Aquí sale Ledesma, mientras tanto la tiene Monzón. La levantaron para Ledesma, aguantó Barrientos, perdón. Intentaba Barreto, Morales no pudo. Giró Antonio Báez. La pelota deriva por la izquierda al centro, que vino el rebote. El que intentaba era Carlos Báez. Guaraní se metió atrás, Sí, por eso. No hay que meterse atrás. Eso es lo que te estoy diciendo. No me gusta la actitud esta de enseguida replegarse muy cerca de Eduardo Flores. Esto es peligroso con un equipo que te abre mucho la cancha, que te obliga a que vos te abaniques, que vos necesites más jugadores para ocupar todo el sector, todo el frente del sector defensivo. Es complicado, no tiene que hacer esto Guaraní. La saca Lechner de cabeza, devuelve Roa. Va Barinaga para Balsan ya, como le queda lejos el arco, pero va, le queda lejos el arco, pero va, le quedaba muy lejos. Lo ganó bien Joan Báez. Después quería Monzón, parecía falta en el camino. Recupera Sosa Ugolini. Retrocede Roa. Explotó el Clemente Fernández argentino de Oliveira. El estadio de Guaraní, Antonio Franco. Pero ¿cómo me va a decir usted si no estamos ahí? Explotó la gente de San Roque que está ahí en el estadio viendo la transmisión con el gol de Guaraní. El saludo grande para los muchachos. Empató Guaraní, por ahora se clasifica. Hay fiesta en el Clemente y acá mientras tanto viene Monzón. No hay que olvidarse que falta mucho. La mete Monzón. Cruzó para Galarza. La tiene Medina. La recibe Medina y no tiene con quién, ahora corre Rodríguez. Ahí va para Rodríguez, buena pelota para Rodríguez. Balsan ya como está ahogado, Y va Rodríguez, encara la marca, la aplicó el freno. La quiere otra vez Medina. Pasado para Barinaga, si quiere Medina. Sigue con la pelota, cayó Medina, falta, ¿no? Parecía falta, Galarza lo quiere levantar y se pelean. Y el árbitro lo vaya a dos, Está bien, Galarza no tiene por qué levantarlo al hombre de Guaraní, pero no es necesario que Medina responda de esa manera. Es cierto, sí, tiene que cuidarse los jugadores de Guaraní porque está jugando de visitante, se puede encargar de amarilla, se puede complicar. Ahora, fue falta. El árbitro, es decir, no tuvo intención Galarza de hacerle una zancadilla, pero se la hizo. Por lo tanto, es falta. El árbitro debió cobrar la falta en favor del defensor de Guaraní. Un saludo también para la familia Oval, a Pichi, que está ahí prendido, seguramente José, a todos los muchachos, viendo el partido, falta contra Balsan Giacomo, y por reiteración, Joan Báez tiene que ser amonestado, por reiteración me parecía, ¿no? Y va a ser amonestado porque la falta no fue dura ni mucho menos, pero sí por la reiteración correspondía,
Estamos casi en 16 minutos. Bien amonestado el primer central del conjunto correntino. Insistimos, no por una falta ampulosa, ni mucho menos, pero ya cometió varias. No, porque aparte fue de atrás. La peor infracción que puede recibir un jugador, un delantero, es la falta de atrás, como lo hizo en este caso Joan Baez. Los dos marcadores centrales de Alianza están amonestados, Mauro. Se vendrá el tiro libre, se prepara el pájaro Benítez, se vendrá el pájaro, ahí será por Roa, seguro me imagino, veremos. El centro de Pablo Mota, el segundo palo va Morales, ganó bien de cabeza Ledesma, atento a la contra. Sosa Ugolini tiene espacio, retrocede Guaraní y Sosa Ugolini tiene espacio con la bola. Soltó para la derecha para Carlos Báez y va Tarrito Pérez a la marca. En el pie a pie ofrece el jugador correntino, metió el centro arriba para que Mota la peine. La va a buscar Galarza por el segundo palo. La deja correr finalmente Galarza. La peinó Mota, casi se complica. Se hace de ida y vuelta el partido. Se pone lindo el partido, pero no le conviene tanto a Guaraní. Cuarto tiro de esquina para la Alianza. Es cierto, les dije, hay que estar siempre bien plantado en el fondo. No puede pasar esto, que Mota esté terminando un ataque rival jugando de primer marcador central. Son detalles no menores para tener en cuenta. Ojo, a no descuidarse Guaraní. Monzón para pegarle el centro al segundo palo, bien pasado. Solo Báez, la metió otra vez, la sacó Mota. Revienta Pablo, devuelve Carlos Báez de cabeza. Arriba va el San Giacomo. Y ahora a correr la va Arinaga, y a correr la va Cristian. Aguanta bien Cristian con el cuerpo. El tema es ahora correr contra Torres. Le ganó Torres claramente en velocidad. Es una luz Torres. Un marcador de punta. Atención Crucero, atención Guaraní. Si ascienden. Torres es jugador de Federal A. Tome nota. Suscribo lo que dice Roberto. Más allá de la diferencia de 15, 16 años que debe haber entre uno y otro, ¿no? Claro, además hay juventud ahí. Torres y Monzón, los dos marcadores de punta, son jugadores de Federal A. Debe tener, ¿cuánto? 21 años como mucho. Perfecto, se vendrá la modificación entonces en Guaraní. Antonio Franco, cuando recordamos el gol de Cristian Barinaga, por este gol, mire, así la bajó Van Giacomo, así le pegó Barinaga para empatarlo, para poner a Guaraní otra vez en la clasificación. Un golazo. Madeín, la delantera de Guaraní. Acá se viene el pájaro, usted lo dijo bien, Arroa no lo vio bien. Claro. El cambio era por Almirón cuando estaba 0-1. Con el 1-1 se ajusta mejor lo del pájaro, ¿no? Claro, porque el pájaro va a ser la banda, va a correr, va a ser el ida y vuelta. El cambio en Guaraní entonces 17, Alejandro Benítez adentro, se va Manuel Roa con el 7. El cambio en Alianza, se va el número 11, Carlos Báez, entró el ex Jorge Gibson Brown, Diego Hernán Coronel. Coronel a la cancha entonces, el que lo busca es Medina, falta contra él parecía, la reventó. Coronel por Carlos Báez, no hizo un buen partido Báez, Carlos lo buscaron por un lado, lo buscaron por el otro. Tiene que salir Guaraní, es cierto que los minutos van pasando y el cansancio también aparece, pero no debe aflojar en esa presión que es lo bueno que ha hecho en el partido. 19 minutos, Coronel ya la mete larga, primera pelota que toca a la cabeza de Tarrito Pérez. Tarrito que gana, después le erró, la tercera la vencida, Bardetti, falta contra Ardetti parecía. Pelea también el pájaro por ahí, recién ingresado, Sosa Ugolini la abrió bien para Barreto que enganche y le pega, el centro de Barreto, bien Tarrito. Va Pérez. Lo marcó bien a Barreto. Después no pudo el pájaro Rodríguez. Se vino Ledesma. Querían falta que no dijo el árbitro. Ganó Monzón. El amago de Monzón. Ahora sí el centro al área. Arriba para Antonio Báez. La saca Medina. Se viene Alianza. Se viene el conjunto local. Siente el momento del partido. Soltó para Barrientos. La presión es de Rodríguez, pelota para Torres, hacia atrás para Galarza, el freno de Galarza, le pegó al arco, Galarza, atento Flores, sin problemas, la dejó correr, pero es el momento de Alianza en el partido. Sí, además déjame decirte que con el cambio, Mauro, se juega la vida Alianza, Dejó solo dos marcadores en el fondo, Coronel quedaron y el número 6, Joan Baez, después se fue Ledesma a marcar la punta izquierda y los dos laterales, Monzón y Torres, se adelantaron a la mitad de la cancha. O sea, marca con 2,5 en el fondo, 3 si querés, si tenemos en cuenta la posición de Ledesma. Realmente se juega a matar o morir el conjunto local y está bien. Sí, está bien, uno tiene más que coincidir con lo que hace el técnico correntino. Con 3 en el fondo, como dice Roberto, pero con un tercero que va a terminar cerca del área. Ledesma en la jugada anterior del área Guaraní.
Por eso Guaraní no debe dejar de tener los dos delanteros para quedar mano a mano con esos dos que van a quedar como marcadores centrales, como últimos hombres. Y empezar a pensar en alguien fresco para esa posición, teniendo en cuenta que Balsan Giacomo y Barinaga van sumando minutos. Está adelantado Balsan Giacomo, por más que proteste, rebotó la pelota en su compañero, está bien cobrado el offside. Será salida desde el fondo, más atrás quiere la gente de Guaraní y tiene razón. Sí, está bien. Mucho más atrás será el tiro libre. Estamos en 21. Hemos pasado los 21 minutos, falta mucho todavía. Falta medio tiempo. Por ahora Guaraní se clasifica. Y no iba a ser de otra manera, ¿no? Una semifinal no va a ser fácil, ¿no? Pero sería brava la que se ha encontrado con este conjunto correntino. Si va el Pájaro Benítez, intentó la gambeta. Ahí marcó Ledesma, esto que recién decía Roberto. Ledesma ahora más tirado como marcador izquierdo, ¿no? Por lo menos cuando defiende su equipo, después se adelanta. Y déjame decirte que con la entrada del Pájaro Benítez juega Guaraní con un claro 4-4-2. Benítez juega por la derecha con Ardetti, con Pablo Mote, con Rodríguez, que se tira atrás cuando lo atacan a Guaraní. Deja solo arriba a Barinaga y a Balsan Giacomo. Buen giro de Barinaga. Yo te iba a decir eso. Déjame decirte, a Coronel hay que encararlo. Grandote, pero un poquito más lento, ¿no? Sí, no, está más lento porque además está con mucho más kilos de los que tenía cuando jugaba en Brown, ¿eh? Hay que encararlo a Coronel, hay que pararse al ladito y encararlo toda la tarde. La pelota mientras tanto la corre aquí Tarrito Pérez. Falta de Monzón. Monzón tiene la velocidad, pero Tarrito Pérez tiene la picardía. En velocidad Monzón lo pasó por arriba, Tarrito le cubrió bien la pelota. Sí, buena marca. El fondo de Guaraní está bien plantado, por suerte. Después del gol del empate de Barinaga volvió toda la normalidad. No se desordenó, están ahora bien plantados, nadie se adelanta y deja que la pelota la manejen los cuatro del medio. El Pájaro, Ardetti, Mota y Rodríguez. La pegó Flores, largo para buscarlo a Cristian Barinaga, que va precisamente el contra Coronel. Ganó, está habilitado el Pájaro Benítez. Ah, el Pájaro querido. Pájaro querido. Pájaro querido. Podía hacer muchas cosas con esa pelota Benítez. Bueno, la tiró, excepto esta, ¿no? La tiró al aire justamente. Le puso alas a la pelota. El Pájaro no podía ser de otra manera. Una gran posibilidad para Guaraní, porque había dos jugadores para recibir un eventual centro bien colocado por el Pájaro desde la derecha. Insisto en esto, hay que encararlo a Coronel. No solo por abajo, por arriba también le ganó Barinaga. Hay que encararlo. Lo veo lento a Coronel. Hay que aprovecharlo. Arriba el que ganaba era Sosa Ugolini. Tarrito Pérez devuelve. Ahí va el Pájaro Benítez. Viene el Pájaro, Barinaga está adelantado, por eso no corre. El que sí corre es Rodríguez. La va a sacar Aranda. La dejó con Joan Báez. Con tranquilidad y precisión. Sale Alianza al filo de la navaja. Jugando esa pelota y después la pierde. Bueno, hasta acá llegó la precisión. Ledesma se le complicó un poquito. Pelota que se pierde afuera. Estamos en la pantalla de Canal 6 en esta producción integral de Deportes Misiones TV. Estamos llegando a 24 minutos ya de este segundo tiempo. Para el hincha de Guaraní seguramente parece que el reloj no corre. Sí, bueno, imagino. Si para nosotros corre lento, imagino para el hincha de Guaraní. Déjame decir que Guaraní le quitó ritmo a la Alianza, porque Alianza después del gol parecía que lo arrinconaba a Guaraní, parecía que lo complicaba. Bueno, después del tanto del empate, le quitó el ritmo, le quitó la pelota, le quitó los espacios y por ahora no lo molesta, no lo complica, no sufre el partido Guaraní. Eso es lo que debía Guaraní y sigue apretando bien. Ahí está. ¡Ay, Cristian querido! Cristian querido, lo deseamos recién. Lo aprieta bien Guaraní, juega a donde corresponde el partido. Casi le da la posibilidad del segundo, se le escapó. Esto también es cansancio, que Barinaga no controle esa pelota es cansancio. Sí, es cierto, y además sorprendido quedó Barinaga. Jamás pensó que le iban a regalar una pelota en el área grande rival, ¿no? Está habilitado Balsan Giacomo, está habilitado, no le pudo dar Ignacio a esa pelota. Lo marcó bien, Torres la saca, no se va a ir, No se va a ir, no la corrió Galarza. Pensé que no la corría Galarza, no la corrió finalmente. Le pasó cerca Guaraní al segundo. El lateral, pero es donde lo tiene que jugar. Uno entiende que el cansancio a esta altura también es importante en Guaraní, pero es ahí donde lo debe jugar. Esa presión alta genera los errores del conjunto de Alianza. El lateral lo va a hacer Medina, no tiene prisa Medina. El árbitro Requers algo le fue a hablar, también a Galarza. Al área le dijo Mota, tirar al área le dijo. Tirásela al área quien sea, no importa. La va a buscar el Pájaro Benítez. Para él la pelota la peinó el Pájaro. Córner, ¿no? La evitaron, la sacaron justito. Córner. No pudo evitarlo. Joan Báez, noveno.
tiro de esquina para Guaraní y veremos si lo puede aprovechar. Sube Lechner, sube Ardetti, también yo le sigo poniendo ficha, yo le sigo poniendo ficha a Ariel Morales. Está Medina. Medina me podría sorprender en esta, ¿no? Y Mota queda con Tarrito Pérez para marcarlo a Galarza. Y atento a la vuelta, ¿no? Lógicamente, el centro será de Barinaga. A ver si le pega el arco otra vez. El centro al segundo palo. Arriba Morales, la bajó de cabeza. Y está un rebote Lechner de chilena. La revienta Coronel. Tiene que sacar Tarrito Pérez. Bien Tarrito. De cabeza atrás para Flores. La bajó Morales. Le pasó cerca a Guaraní al segundo otra vez. Es cierto, estuvo cerca Guaraní. Decíamos hace un ratito de que le quitó ritmo, le quitó ese ímpetu que tuvo en los primeros minutos del segundo tiempo Alianza. Eso, Mauro, tiene que ver con la experiencia de quienes juegan en Guaraní. Eso es la experiencia de sus integrantes, con 1000 partidos sobre sus espaldas, con finales como esta, jugando en distintos lugares del país. Eso es experiencia. Y este Rodríguez, si puede ser el segundo, el centro vino. La sacó bien Coronel. La corre Banzal ya como entrando al área. Buen centro para Vargas. Antonio Franco, y si es de Guaraní, es de Barinaga. Gol de Guaraní, lo gana 2-1 y se mete un poquito más en la final el equipo misionero. Otro golazo de Barinaga, pero déjame decirte una cosa, Mauro. El arranque de la jugada, el mete Pablo Mota para que desborde Balsalchá como por la izquierda, pues Rodríguez por la izquierda. Es extraordinario. El pase que mete Mota es fundamental para que después la pelota vaya de izquierda a derecha, llegue Barinaga de un remate bajo, pero con mucha fuerza, con mucha dirección. Un golazo, gana Guaraní 2-1. Si sufría, bueno, ya no es tiempo. Pare de sufrir. 3 pelotas, lo que es tener un jugador, como Barinaga, lo que es la jerarquía. 3 pelotas le dieron en el partido para pegarle al arco. Una la tomó el arquero, los otros 2 le doy el changüí de esta que no pudo controlar y le quedó larga. Dele 2 pelotas por partido, el hombre 1 o 2 te inventa. Tremendo. Bueno, eso se explica de una sola manera. Eso es jerarquía. Eso es jerarquía. La diferencia la hace Barinaga, lo hace Guaraní. No nos olvidamos de Balsalyaco, no nos olvidamos de Mota. Lo ha analizado Roberto. Lo de Barinaga termina siendo clave una vez más. El pueblo franjeado que uno imagina ahí en Posadas, en todo Misiones y en todas partes donde nos estén acompañando, debe estar contento, debe estar de parabienes. 2 golazos de Barinaga están metiendo a Guaraní en la final. Se ilusiona el conjunto misionero. Como quien no quiere la cosa, no contamos que ayer en la otra semifinal ganó Fontana en el partido de ida, ¿no? Sí, lo dijimos en algún momento de nuestra transmisión, 2-1 la ida, dirigió ayer Franco Rioja, el árbitro de la Liga Posadeña. La revancha es el miércoles. En Sol de América se juega a las 18. La va a sacarle, no vale nada, ya no vale nada. No, está caído Flores. Está caído Flores. Pasó, Algo pasó. Y además, fíjate una cosa, Roberto, que noté hoy. Detrás del arco donde está Flores, hay una puerta que me parece que da a la calle que está abierta. Se abrió una puerta que está detrás del arco y desde ahí me parece que algo sucedió con el arquero Flores. Además de un empujón del número 9, Antonio Báez, allí en la mitad de la cancha, que termina con una amarilla. Me parece, están reclamando los jugadores de Guaraní. Ay, a ver qué sale. Roja. Expulsado. Hay roja para, me parece que es Barreto, ¿no? Para el número 7, Barreto, por un golpe. Está caído un hombre de Guaraní. Es Pablo Mota el que está caído. Un golpe, ¿no? Un golpe de Barreto. Flores ya se levantó. Un problema en la rodilla, parece lo que acusaba Flores. Algo voló cerca de Flores, algo le tiraron, ¿eh? Sí, porque algo le tiraron, sí. Algo le tiraron a Flores, ahí está sacando una piedra, aparentemente, de la cancha. Ahí tiró la piedra, ahí está. Hay una piedra que le pegó aparentemente en la derecha al arquero Flores y por esa razón es que le reclama al asistente. Bueno, una pena lo de Alianza.
Bueno, bien para Guaraní, lógicamente, porque Alianza se desestabilizó emocionalmente después del segundo gol de Barinaga. Y bueno, ahora termina quedándose con 10, con uno menos y con un resultado adverso. Porque nada tiene que ver justamente el trámite del partido con sucediendo dentro de la cancha, con el resultado en particular de este cotejo. Ojalá que esto no se degenere de ninguna manera y que termine como debe ser, un simple partido de fútbol. Absolutamente, y además, insistimos, una pena porque a lo largo de la serie ha hecho un gran trabajo Alianza. Lógicamente se puede perder con un equipo como Guaraní, pero Alianza está haciendo un gran trabajo. Y a mí me llama la atención, Roberto, y con preocupación, esa puerta que está abierta detrás del arco que defiende Flores, porque uno no sabe quién puede entrar por ahí. Con uno menos se va Barreto expulsado por el golpe a Pablo Mota. Hay un cambio en Alianza, sí, mientras tanto. Entra el que era eventualmente titular antes, Nicolás Martínez con el 15, se retiró con el 5, Gerardo Barrientos. Perfecto, volante central por volante central. Se va a venir Cardoso y también se viene Domínguez, me parece, los dos en Guaraní. Veremos quiénes van a salir. Todavía no, el lateral ya se hizo, jugó Coronel. Ahí está Martínez, el recién ingresado, que bien explicaba Roberto, el rebote. Y le dije, ¿no? A Coronel hay que apretarlo. Y lo apretó Ardetti y casi le quita la pelota. Prepara dos cambios Guaraní, lo va a hacer Coronel el lateral. Y ahora más que nunca arriesga Alianza y va a quedar, me parece que hasta con 2. A correr mientras tanto Lechner por esa pelota la saca sin problemas afuera. Cuando corría Ledesma, que está de puntero izquierdo. Acá. Sí, sí, de lateral izquierdo ahora Ledesma termina siendo casi que un extremo. Bueno, déjame decirte cómo está planteado el partido. Guaraní con uno más, como en realidad Alianza con uno menos. Acá Guaraní lo que tiene que hacer es plantarse bien en el fondo y poner aire de mitad de cancha para arriba, que corran todos, que no dejen justamente los defensores o volantes de Alianza que se vengan. Hay que poner aire fresco de mitad de cancha para arriba, que pelee el partido allá Guaraní, lejos de la última línea. Aplausos varios para Barinaga. Termina siendo figura hasta ahora Cretia, ¿no? Los dos goles lo depositan ahí, pero Pablo Mota ha hecho un gran partido también. Se va Mota, sí. Inteligente el cambio, lo de Mota está amonestado, no arriesgarlo. Entra Cardoso y entra Domínguez, ¿no? Exactamente, Brian Domínguez y Darío Cardoso. Para correr Domínguez hacia arriba, con el Pájaro Benítez seguramente. Balsachá como se va a tirar un poquito más atrás. Y Darío Cardoso para justamente transformarse en el colaborador de Juan Ardetti en la mitad de la cancha, en la contención. Guaraní tiene que jugar con mucha paciencia, con inteligencia. Estos últimos minutos, gana 2-1, está cerca el pasaje a la final. El que viene con la pelota mientras tanto es Alianza, pelota para Antonio Báez, hizo bien el amago Báez, la puede meter al área, le pegó al arco Flores, gran remate de Báez, lo sacó, sorprendió a todo el mundo Báez con ese 3 dedos al segundo palo, gran tapada de Flores, que me parece también se vio sorprendido. Cuando debe aparecer también lo hace el arquero de Guaraní, lo que decíamos. Atención, acá la recuperó bien Rodríguez, se escapó, no se la pudo entregar al Pájaro Benítez. Yo creo que Flores se sorprendió porque pensó que Morales o Lechner iban a despejar ese remate de Barreto y por eso tuvo que estirarse hasta donde pudo. Por suerte llegó muy bien, evitó el empate. Cardoso quedó como capitán, entregó mal esa pelota, la tiene Galarza. La tiene Galarza, la pide Martínez. Galarza prefiere atrás para Joan Báez, presión. Guaraní gana 2-1, se clasifica por ahora, gracias al resultado global de 4-2, está en la próxima instancia. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Está forzado a hacer 2 goles. Alianza siquiera quiere ir a los penales. Exactamente, sí, sí, sí. Está obligado a ganar en este momento 3-2. No tiene otra posibilidad. El empate no le sirve inclusive a Alianza. Sosa Ugolini con la pelota, escapó a la marca. Soltó para él mismo, no hay nadie, sí, soltó para él, corrió, el árbitro va a dar la falta, bien la falta, es cierto, no había otra opción, será tiro libre para el conjunto de Alianza. Le mandamos un saludo también a Martín Cecino, está viendo el partido, sí, diputado provincial, viendo el partido. Contento. Sí, imagino que sí, como todo misionero, contento, viendo la victoria parcial de Guaraní, buena la marca de Rodríguez. Esto es lo que te digo, ¿ves? Guaraní tiene que abroquelarse bien en mitad de cancha y poner aire arriba como el Pájaro Benítez a correr. Mira el arco, ¡ay! No pudo controlar Balsanchak como sí lo pudo hacer Brian Domínguez. Ahora sí, hasta el fondo Brian a correr. Se quedó muy solo ahora Domínguez. Hizo el aguante Domínguez, va contra Martínez. Marcó bien Martínez. Pasa que Martínez también está nuevito. Claro, está tanto como Domínguez lo alcanzó.
Le quitó bien la pelota, pero está rondando el tercero. Tendrá que tener tranquilidad y precisión Guaraní, que podrá encontrarlo. Estamos ya transitando la última parte del juego. Estamos en 35, casi 36. ¿Por qué no entra Alan Almirón por Balsallá? Como ya hizo un gran partido Balsallá como extraordinario, ¿para qué seguir exigiéndolo cuando está cansado? Se cae otra vez Eduardo Flores, no sé qué le pasó. Flores me preocupa porque a lo mejor tenga un problema en serio, porque no tiene mucho sentido que se tire ahora. Se tendrá que levantar porque si no se levanta... Nadie lo vio. Nadie lo vio, ni el árbitro ni los compañeros de Guaraní. La tiene Lechner. Yo no sé... porque no creo que esté simulando. El centro de Brian Domínguez, Balsallá como ahora sí le pegó al arco. Se la quedó el arquero Aranda. Mirá, esto me gusta, mirá cómo va a presionar Medina. Está bien lo que hace Guaraní. No dormirse, seguir en la presión alta. Galarza sale bien, juega bien Galarza también. Dejó un par en el camino, la hizo muy bien Galarza, pero la va a sacar Lechner final. Me preocupé un poco por un momento, pero no pasó nada. Hablábamos de dos marcadores de punta para Federal A, Monzón y el número 4 Torres, anotarlo a Galarza también en esa lista. Sí, son tres jugadores interesantes para tener muy en cuenta. El que la saca mientras tanto es Rodríguez. Yo no veo que acelere Cravero en los movimientos, digo por lo de Flores, porque Flores se toma la rodilla. La va a buscar Coronel y si lo apretan, Balsallá como no tiene cómo, ya no le da el aire, porque si lo aprieta, ahí está Balsallá como pedía lateral para Guaraní. Lateral para Alianza, ¿no? No, es al revés, está bien, el lateral para Guaraní, está bien. Ahora empiezo a suscribir lo que decía, Balsallá como un poquito más de aire, si hay alguien para poner ahí, usted me dice Alan Almirón, creo que corresponde, para poder ganar ahí. El tema es Flores, que otra vez está en el piso. El arquero de Guaraní, Antonio Franco, pero el árbitro no le dio artículo. Claro, porque el árbitro entiende que quiere hacer tiempo y por eso es que no permite que ingresen los auxiliares de Guaraní para atenderlo a Flores. La pelota que vino al área, la Sosa Ugolini para quedarse con esa pelota. Este es otro que me gusta, Sosa Ugolini juega bien, Sí, juega bien, pero la tiene mientras tanto Cardoso, no la pudo controlar Balsallá como... Ya cumplió, Balsallá como debe salir, es una pena, es un jugador extraordinario, pero claro, ya no tiene aire para estos últimos minutos. Y Monzón sigue corriendo, él la hizo muy bien, mirá Ledema por el segundo palo, le puede pegar, ¡ay! Le entró mal Galarza, gran jugada de Alianza, con Monzón y Galarza, ¡upa! Esta es jugada peligrosa por lo menos, Pero fue por atrás. Sí, la va a buscar Brian Domínguez, trabó y perdió con Sosa Ugolini y metió Tarrito Pérez. También hay que meter de a ratos, también hay que meter y es necesario. La tiene Coronel. Juega Coronel, ya soltó para Martínez. Martínez abre por la derecha para Joan Báez. Ataca Alianza que busca el descuento en 38, casi 39. Tarrito Pérez de cabeza, la va a buscar Cardoso. Y esta puede ser, si la arman bien, Acá nadie lo vio, nadie lo escuchó, era imposible escucharlo a Rodríguez. A Brian Domínguez. Tiene que frenarse Domínguez, lo tira Cardoso, no, lo tira Cardoso. Tenga la pelota, Domínguez. Juegue a Cardoso. O acelera definitivamente o lo juega Cardoso. Tenga la pelota. Tenía las dos opciones, no eligió ninguna de las dos. Se frenó y esperó que se la tiraran afuera. Si aceleraba, quedaba solo para que salga uno del fondo y por atrás llegaba Rodrigo Balsallá y el Pájaro Benítez para convertir el tercero. Si se frenaba y la tocaba para atrás, era para hacerla circular y que la pelota cambiara desde la derecha a la izquierda y la siguiera teniendo Guaraní. No eligió ninguno de los dos caminos correctos, Brian. Aquí sentado cómodamente, lógicamente, todo fácil, ¿no? Dentro de la cancha viene a ser diferente. Ahí está Brian, y ahora sí, ¿no? Y ahora sí la quiere Ardetti. Y el centro que vino para buscar al Pájaro Benítez, que no la pudo empujar. Estaba Ardetti y venía también Rodríguez de frente. Lo buscó al Pájaro Benítez. Guaraní se pierde el tercero y Alianza va. Y Galarza la quiere. Y con algún amago sobre el balón, la saca bien Medina. Firme Medina en esto. Insistimos, expeditivo. Medina a lo largo de todo el partido, lo que necesitaba Guaraní hoy. El lateral ya lo hizo Báez. Soltó para Martínez. Va con Aranda. El arquero Aranda para salir con la pelota. Bueno, esto le sirve a Guaraní, ¿no? Si Alianza quiere tener la pelota ahí, téngala. No se preocupe. Que juega Monzón y Monzón sigue corriendo, y va. Y Domínguez, que recién ingresó, tampoco lo alcanza. Martínez que va, soltó para Galarza. Lo trabaron justo otra vez Martínez. Abierto la quería Joan Báez. La recuperan para Sosa Ugolini. Al área ya se fue Ledesma. Ledesma está decididamente como delantero. El centro será de Monzón para Ledesma precisamente. Flores para quedarse con la pelota.
sin problema el 1 de Guaraní, que me parece que se recuperó o nunca tuvo problema. Ledesma ya está, arrancó como primer central, se fue de lateral, un ratito como extremo y ahora está jugando de 9. Bueno, es completo Ledesma. Bueno, se vienen Quique Villalba con el 13 y Alan Almirón con el 18. Dos últimos cambios en Guaraní, Antonio Franco. 4 minutos finales, 41 tenemos ya del segundo tiempo. La aguanta Coronel, se va. ¡Apa! ¿Qué cobró el árbitro? Pero yo no vi. Sí, no. Me parece que se vio la mano de Balsal Giacomo, que tiene un tironcito, me parece, está cargado el aductor de Balsal Giacomo, por eso es que lo va a sacar. Entra Alan Almirón por el número 9, veremos la entrada de Quique Villalba, será por Rodríguez, imagino. Seguramente, ahí está, se va Balsal Giacomo, se viene Alan Almirón, se va Rodríguez y se viene Quique Villalba a reforzar la línea defensiva. 3 centrales, ¿no? Marcamos con 5 en el fondo. Puede ir a la mitad de la cancha Quique Villalba, bueno, ya veremos dónde se acomoda. Sí, se va a poner de doble 5 con Cardoso, con Darío Cardoso. En el podio Barinaga y después este señor que sale de la cancha. El partido de Balsal Giacomo, extraordinario. Sí, Balsal Giacomo, después de Barinaga, ¿no? Balsal Giacomo, Lechner, Mota. Sí. Hay varios. Pero en el segundo lugar, en el segundo escalón, Balsal Giacomo. Está Barinaga y Balsal Giacomo. Después pones al que quiera en el tercer lugar, que hay unos cuantos candidatos. Largo pelotazo arriba Lechner, ahí está, mire, ese es el que quiero para el tercer lugar. Buen partido de Lechner, ganando de arriba. Si hubiese metido el de volea, era la figura. La pelota para Cardoso otra vez. Hace bien el aguante Cardoso porque estaba adelantado el Pájaro. Ahora sí, Medina, ahora sí para el Pájaro, ahora sí, ahora encara el Pájaro que hay que encarar. Ahí está Benítez, bien por Benítez, puede meter el centro y va Alan Almirón para buscar el tercero. Y no pudo Alan, lo ganaron justito, lo marcaron bien yendo al suelo Coronel. Y después de una mano Martínez, corre Cardoso, yendo al piso Darío, la saca afuera. Y esto también era preciso, era necesario a esta altura del partido. El aire que se necesitaba para ir a buscar de esa manera la pelota lo tiene Cardoso. Y lo trabó, 43 casi ya. Veremos, atentos estaremos al árbitro. La devolvió Quique Villalba, Quique que quedó plantado ahí de doble 5. Curiosamente está un poquito más adelantado que Ardetti. Es cierto, hay un triángulo de 5 hoy. Ardetti más retrasado, Quique Villalba y Darío Cardoso. Que corra Brian Domínguez, está habilitado, la tiene Domínguez. Mirá cómo va el Pájaro. Está el tercero, Alan Almirón para el tercero, hizo el amago. Antonio Franco, gol de ratificación, gol de clasificación, gol de Alan Almirón para el 3-1, para liquidar la historia y para decir que Guaraní espera instalado en la final de la región Litoral Norte. Un gol que se faltaba nada más que acertara en el último pase. Brian Domínguez la hizo toda, lo vio entrar por el medio a picar un hueco enorme que dejaba al fondo de la Alianza Alan Almirón. Alan esperó, amagó hasta que encontró el hueco. Por ahí puso la pelota. Gran definición de Alan. 3-1, la clasificación asegurada. Y Almirón que va otra vez contra Martínez. Aplica el freno. Es solo aguantar la pelota ahora. Gana Guaraní y gana bien. Insistimos en esto. Lo habíamos visto mejor a Guaraní hoy incluso que el partido de ida. Totalmente. Claramente. Y lo ratifica en el resultado. Le saca más diferencia. Flores está preocupado por el tema de la puerta, la están tratando de cerrar ahora. Flores está hablando de eso, ¿no? Y con razón. ¿Y la policía por qué no va? Si hay tantos efectivos policiales, ¿por qué no va la policía a controlar, a verificar qué pasa allá? Ahora le pusieron una traba a esa puerta, la preocupación de Flores. La tiene Torres, la quiere Sosa Ugolini, la levanta para Monzón, intenta uno más, el honor, intentará Alianza, porque Guaraní se va a la final. El centro vino, rebotó en Tarrito Pérez y ahora habrá que esperar si Formosa o Chaco. Claro, exactamente. Formosa o Chaco, quinto tiro de esquina para la Alianza. El primer partido final se juega el domingo de visitante Guaraní. Ya estamos en tiempo adicionado al reglamentario. Veremos cuánto más. El árbitro no dijo nada todavía, ¿no? No indicó todavía. La tiene Sosa Ugolini. El amago y va al centro del área, ¿no? Quiere pegarle al arco, lo marca bien Brian Domínguez.
Torres. Y Torres sí le puede pegar al arco, lo trabó y a correr, Y va al cuarto, señoras y señores. Se escapa el pájaro Benítez. Y va el pájaro y lo tiene Alan Almirón. Y está el cuarto, lo tiene Alan. Y va al cuarto y Solamago enganchó a Alan, querido. No pasó absolutamente nada. Sí, le faltó el pique final. Claro, el pique corto ese que hay que tener siempre cuando tirar la gambeta, eso le faltó. Una lástima porque aire tiene Alan, recién entró. Es cierto, ya convirtió uno. No hay mucho para reclamarle, partidos liquidados, pero era uno más para sumar en la estadística del goleador del campeonato. Exactamente, sí. Era gol desde todos lados donde se viera la jugada. No tuvo ese sprint final Alan como para liquidar la historia. Lógico, la clasificación está asegurada, solo era para el resultado final, para la estadística final de cómo termina el partido. Pero hay tiempo para más, Hay tiempo para más y Brian Domínguez va a ganar en velocidad. La patada de Coronel. Al límite, si no lo echa es porque ya está liquidado esto, Pero al límite, amonestado Coronel. No le quedaba otra a Coronel. Brian Domínguez le ganó bien. Y ya, digo, extender esto, Roberto, ¿para qué? Digamos, ya queda claro que Alianza no lo va a revertir, el árbitro lo podría terminar tranquilamente. Sí, yo creo que va a dar apenas 1 o 2 minutos, no más de eso, porque no tiene ningún sentido. Puede ser alguna incitación a la violencia con alguna jugada, alguna acción que entiendan es una cargada por parte de los rivales, de los jugadores locales, no tiene ningún sentido. No hay nada para modificar en los próximos 2, 3, 4, 5 o 7 minutos que pueda dar el árbitro. Tiro libre para Guaraní. Medina. Para pegarle Medina. Yo quisiera un centro para un gol de Quique Villalba, ¿qué quiere que le diga? Pero Medina le va a pegar al arco, No sé. A ver si nos sorprende. Medina la clava en ángulo. Le pegó Medina. ¡Ay! Casi, Le pegó Medina y le pegó muy bien a la pelota, Saque de arco, ¿no? Sí, saque de arco. Le pegó Medina y le pegó bien a la pelota. Bueno, se anotó uno más de acá en adelante para pegarle cuando sea para un zurdo, Nada más lo de Medina. Es cierto que ya sin ninguna presión, con un partido definido, pero bien le pegó el número 3. Uno de los mejores partidos que le hemos visto a Medina por otra parte. Insistimos en esto defensivamente. El árbitro, bien el árbitro. Hace sonar su silbato. Señala el círculo central. Se terminó la historia. Ha clasificado Guaraní Antonio Franco. Sigue el camino y se ilusiona el conjunto dirigido por Carlos Marzuk. Habrá fiesta en Villa Sarita, habrá fiesta en Posadas, habrá fiesta en Misiones, por lo menos hasta la madrugada, Roberto. Por lo menos hasta empezar a pensar en el próximo partido. Ganó Guaraní y hoy ganó bien. Hoy volvió a ser ese equipo que habíamos visto a lo largo del campeonato, confiable, firme, que cuando tuvo que hacer los goles lo hizo. Sufrió un poquito porque arrancó perdiendo, pero también producto de hasta una casualidad, le diría eso que hizo Galarza en el arranque del segundo tiempo. El 3-1 le quedó bien, Guaraní ganó, se clasificó y se ilusiona. El resultado está bien. Guaraní hoy aprobó una nueva materia, un nuevo examen, ese de estar en las difíciles, en momentos adversos y revertir la historia, porque eso sucedió en los primeros 7 minutos de este periodo final, cuando Galarza encontró la apertura del marcador, cuando hubo momentos de preocupación porque la franja perdía y fundamentalmente se encontraba con un rival que se agrandaba, pero la experiencia, la capacidad, la jerarquía que tiene este plantel pronto revirtió la historia. Y esa es la materia que hoy entendemos necesitaba Guaraní aprobar, pasar la dificultad en momentos tan importantes como esta semifinal del torneo regional federal amateur. El resto ya lo hemos contado, la jerarquía de Barinaga para dar vuelta al partido, después la aparición de Alan Almirón para meter el tercero y liquidar la historia ante un digno rival como este Alianza que terminó con uno menos por la expulsión de Barreto, que prestigia aún más, jerarquiza aún más esta victoria que ha logrado Guaraní Antonio Franco acá en el estadio de Ferroviario. Un triunfo importante, vital, que lo deja a solo 3 partidos del ascenso, del regreso al torneo federal A. Una gran victoria del equipo de Marzuk, que hoy levantó notoriamente su rendimiento colectivo, también individual, con una defensa que se mostró realmente muy segura, muy sobria, con un mediocampo batallador, con
una ofensiva con dos delanteros como Barinaga y como Balsallá, como que realmente marcan diferencia ante rivales de todo tipo. Hasta ahora han sido casi que imposibles de detener, y a partir de eso va edificando Guaraní Antonio Franco su camino en este regional para llegar al torneo Federal A. Ganó Guaraní, es justicia, la clasificación viaja a Posadas, se viene Fontana o Sol de América. El primero es en Resistencia o en Formosa. La revancha seguramente dentro de 15 días en un estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, colmado como en esas grandes fiestas que siempre ha vivido Guaraní Antonio Franco. Sin lugar a dudas, el gran triunfo de Guaraní. Se va seguramente muy conforme porque además ganó bien y demostró que puede recuperarse también de alguna situación adversa. Esperar rival y a pensar en lo que se viene, porque la ilusión cada vez tiene menos recorrido, porque cada vez falta menos y cada vez es más grande porque el equipo lo ratifica, como decías, dentro de la cancha. Tal vez el partido anterior, incluso ganándolo, no había sido el mejor, pero hoy se recuperó. Y ahí el aplauso de reconocimiento. Inclusive de los misioneros, inclusive de los hinchas de Guaraní que están acá a nuestro lado. Lo que hizo este equipo humilde de Alianza merece este cierre, este broche. Fue extraordinaria la campaña de Alianza, además con un equipo con un bajo costo, pero fundamentalmente con jugadores que uno comienza a descubrir en la región que son muy valiosos y que son para tener en cuenta. Como dijimos, Francisco Torres, el 4, José Monzón, el 3 y Gabriel Galarza son 3 jugadores de nivel de Federal A, no hay ninguna duda de eso. Seguro, jugadores para tomar en cuenta, es lo que ha dejado también Alianza en este buen paso que ha tenido por el torneo y en una serie buena que ha realizado, más allá de que Guaraní dejó en clara la diferencia. Nos vamos, Roberto, nos estamos despidiendo, agradeciendo a cada uno por los mensajes que nos han llegado, a la gente de San Roque que nos enviaron videos, fotos, están a full en el estadio. Creo que van a estar festejando hasta hasta 15 días van a estar, hasta que el equipo juegue otra vez en la cancha de Guaraní. No, además estoy casi seguro que lo van a esperar allá en Villa Sarita, al regreso de la delegación. La delegación va a salir en media hora y a las 11 de la noche están allá. Calculo que van a comer algo antes en el camino seguramente, sí, así que va a tardar un poquito más. Así que bueno, pero ellos tendrán sus informantes para saberlo y bien vale que lo puedan esperar y como siempre mostrar ese aliento que es necesario. Gracias también, el saludo de Cocó Acosta, el delegado de La Picada, que está con toda su gente allí en Villa Cabello mirando el partido y muy felices también de esta gran victoria de Guaraní Antonio Franco. Bueno, nosotros nos vamos, Roberto, por mencionarlo nada más porque no hace mucho, vienen nomás Julio Benítez y Tomás Zapata. No podemos. Sí, hay que mencionarlo. No, tenemos que mencionarlo. El trabajo que han hecho los dos, Julio y Tommy, permitió que todos ustedes allá en Misiones disfrutaran, también en Corrientes, porque nos llegaron muchos mensajes de Corrientes, pudieran disfrutar. Así que a los dos, a Julio y a Tommy, por este brillante trabajo en la parte técnica que han hecho para que esta gran cobertura de Deportes Misiones TV llegue para todo Misiones. Sobre todo porque nos reciben muy bien, lo humano está garantizado, pero el tema de la infraestructura está, digamos, no vaya a creer que estamos como en la cancha de Guaraní, no, estamos lejos, hay que amañársela. Digo, el calor humano y las ganas y la atención es la mejor, pero después hay cosas que siempre faltan. Sí, no, además, en eso ya lo dijimos al comienzo, de algunas dificultades que se tenían desde el aspecto técnico para hacer esta gran transmisión que hemos realizado, Mauro. Hay que agradecer y mucho a la dirigencia de Alianza por la forma en que nos han atendido y la gente de Ferroviario, que son los propietarios de cancha, que realmente estuvieron siempre atentos a todas nuestras necesidades para solucionar los problemas. Así que a ellos nuestro reconocimiento eterno por todo lo que nos brindaron en esta tarde de domingo acá en Corrientes. Gran victoria de Guaraní, está más cerca el ascenso. Roberto, un gusto como siempre, con usted la seguimos. Mañana la seguimos. Mañana estamos en la pantalla de Canal 6 y como siempre en esta producción integral de Deportes Misiones TV. Fuerte abrazo, ha sido un placer, ganó Guaraní, sigue en el camino por el ascenso. Nosotros nos vamos y será hasta todos los momentos, como siempre.